Suscríbete a La Panterita. La mañana a las 6 con La Lupa por Telefuturo y Radio Monumental. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa. Mejor hidratación sin calorías. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrap de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia, buenos días. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. Ayer decía Denis Caniza con Fabián que buscaba el cambio a los ¿cuánto era? Antes que termine el primer tiempo, a los 40. Que había que ser más agresivo. Sí, que nuestro entrenador pudiera pensar un poquito en el entretiempo para hacer algún cambio, para que podamos también nosotros herirle a Ecuador. No, cosa que no se registró. No, los cambios se dieron en la segunda tanda a los 20 del segundo tiempo recién y los últimos dos a los 40. Y vos sabés, Vito, que yo le dije a Fabián y a Denis, vos sabés que yo creo que a los 30 si se mantiene 0-0 pone un volante de marca, un volante, y saca un delantero, para jugarse por el empate. Y fue volante por volante. Sí, entró José Florentín por Richard Sánchez, el último cambio. No, había otro antes, Ojeda por... Ojeda entró por... Hubo otro cambio. Por Hugo Martínez, sí, bueno, el primer cambio de volante. Ese fue el primer cambio. Yo pensé que se dejaba a Hugo y entraba Ojeda. Que venía haciendo un buen partido Hugo Martínez hasta esa parte. Era de los más destacados en el medio campo de Paraguay. Sí, fuera para buscar el empate, pero no ocurrió así. Y vamos a entrar en el debate con los compañeros, cada uno tiene la libertad, por supuesto, de opinar. Conocidos los otros resultados, se jugaron todos contra todos. Chile, Paraguay, Perú, Colombia, todos estaban en resultados combinados, se quedaron todos donde están. El que se fue Ecuador. Sí, el que saltó. Finalmente Ecuador le agradece que Ecuador le gane a Paraguay, Uruguay, Perú, así es, porque está en la misma tabla prácticamente, al haber empate. Sí. El único Ecuador. El único que se fue. Ya agredieron todo el Cambón, el festejo los goles. Sí, hasta con el público se abrazó. Pero es una locura lo de Ecuador, sí. Lo de Ecuador, una locura. Ya entramos en tema selección nacional. A las 12:45 habla Berizzo. La Agrícola de Seguros Generales, Citiran Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopushupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaibí. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo
desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Subellala Casi, RI 2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook, Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. ¿Se entendió, verdad? Sí. ¿Vos escuchaste, Jorge? No escuché. El domingo hacemos 21:45, no hay telefútbol, hace fútbol a lo grande el domingo 21:45, pues no hay telefútbol, hacemos fútbol a lo grande. Cuando vuelve el telefútbol con Rubén Darío y con Hugo, nosotros volvemos a las 23, dicho sea de paso. ¿Por dónde arrancamos? Propone vos, Jorge. La peor Ecuador que vi en los últimos años. Y ahí es donde más me duele lo que sucedió ayer. Estaba en el extra en ese momento, pero me tomé el tiempo ya conociendo el resultado y el dolor de ir a ver otra vez el segundo tiempo, porque necesitaba tener opinión por mi vista, por mis ojos, por mi visión de cancha y no por el escuchar a los compañeros, que respeto muchísimo su opinión. Vi el segundo tiempo, después del primer tiempo dije, un súper resultado estamos sacando, porque el primer tiempo pude ver todo, después entramos en NPI con los compañeros. Vi el segundo tiempo y dije, ¿qué nos está pasando? Era el peor Ecuador de lo que vi en los últimos tiempos. 5, 6 bajas, no nos tocaban por los costados y en la última parte, lo que se preveía en la parte previa, que siempre sucede, va a decir Denis y todos los que jugaron alguna vez en la altura, te atacan los últimos 15 minutos porque sabes que te vas desde lo físico. Más de uno a Rojas le vi sacando la lengua. Robert Rojas intentó ser Espínola, que es cierto, entró en una situación de emergencia por derecha. La orden era que ataque dentro de sus limitaciones. Intentó hacer algo allí, pero sí hay situaciones que no entiendo de Berizzo. Del por qué está casado con Arzamendia sobre el sector izquierdo cuando tiene a Lorenzo Melgarejo que viene rindiendo de buena forma sobre ese sector. Ya jugó, es cierto, en la Copa América, pero definitivamente hay una situación allí que a Berizzo le llama que Arzamendia tiene que jugar y Arzamendia tiene que jugar. El por qué, no sé. Me parece extraño. Venía de una lesión, no venía jugando en España. Viene aquí, titular en altura. Y no solo pasa por él. Pedimos mucho por Richard Sánchez, viene jugando en la altura, ayer desaparecido Richard Sánchez. Uno puede decir en la ubicación donde se le pone, allí ya el jugador, lo va a decir Denis, internamente también puede tener una rebeldía a lo que te puedan ubicar o no en un sector. Viene jugando en la altura, fue uno más. Lastimosamente era amarilla y el resto abajo. Había un hueco, me recuerda la época pasada de Pepe Cardoso en una isla y todos abajo y amarilla buscando intentar hacer algo. ¿Se esperaba en la parte previa una derrota o en los papeles previos perder los puntos en Quito? Sí, se esperaba, pero no ante esta Ecuador. Al ver esta Ecuador donde más me duele el marcador y el resultado, que algo más podía hacer Paraguay. Y ahora viene mi preocupación, los partidos de local. Aquí es donde nos cuesta. No se pudo contra Bolivia, no se pudo contra Perú, ¿y qué vamos a hacer contra Colombia y Venezuela? Allí es el punto donde me preocupa. Si ya no tuvo rebeldía el equipo y el entrenador, que cuando tiene que hacer sus cambios se nota que no es bueno haciendo cambios. Definitivamente, hablando de cambios, hasta si ponemos, Gustavito, el cassette o la grabación, ahora ya no existe el cassette del combo pasado, voy a repetirme, voy a decir lo mismo, porque para mí definitivamente no tiene visión de entrenador de selección Berizzo, lastimosamente, pero es el que está hoy, y por eso le pido a los jugadores que internamente ellos tengan una rebeldía a ir para más. O si no, me compro un televisor de 80 pulgadas y voy a tener que ver lastimosamente por TV y escuchar por Monumental el próximo Mundial, pero sin Paraguay. Vamos a seguir a Argentina, vamos a seguir a Brasil, vamos a seguirle a Uruguay y tal vez hasta Ecuador. Pero lo que más me lastima es la peor versión de Ecuador, ni siquiera un tiro al arco tuvimos en todo el partido, salvo el tiro libre de Romero. Yo me quedé con la sensación, y justo cuando hacía los goles de Ecuador pensaba en lo que dijo Jorge el día de ayer, anteayer en realidad, el tema de ir a plantear un partido defensivo y quedarse con las manos vacías, porque decía Jorge,
Yo quiero perder atacando por lo menos. Claro. Y ayer se perdió defendiendo, se aguantó hasta el minuto 88 y queda ese sabor amargo de que faltaba muy poco tiempo como para por lo menos traer el puntito. Por más de que es cierto, comparto con Jorge, no era la mejor versión de Ecuador, quizás pudimos haber lastimado más, pero era la idea de Berizzo, era la idea aguantar hasta donde se pueda. Se dio sobre el final el tema de los goles. Y comparto con Jorge lo de los cambios. Muy tarde me parece la última tanda, porque ya el equipo se notaba que estaba perdiendo el medio, estaba perdiendo los costados, y recién a los 85 minutos se decide, y por la lesión de Arzamendia mete los 2 cambios, porque si no pasaba eso, quizás terminaban un poco más jugando esos jugadores. Y justamente esperamos ahora las explicaciones, porque en una hora va a hablar Berizzo, y lógicamente las preguntas van en cuanto a la conformación del equipo, planteamiento, etcétera, etcétera. Vos, Denis, ¿qué opinás de esta selección? Es individual, es colectivo, es Berizzo, jugadores que... Yo te decía ayer, Denis Caniza, cuando el jugador técnico te dice esto, vos tenés que... Yo te pregunté ayer, la misma pregunta antes del partido. Sí. Y por eso te pregunto qué tipo de actitud asume el jugador cuando no está de acuerdo con lo que propone el técnico. No solamente individual, colectivamente hablando. Colectivamente. Sí te dice, pero por dentro es no. ¿Se dan casos así? ¿Vos sentiste alguna vez? Sí, se da. Realmente yo antes del juego había comentado que ojalá que me equivoque yo, pero no me gustaba la alineación que ponía nuestro entrenador. Por ejemplo, Romero no es para un ida y vuelta en la altura, por ejemplo, porque no le da el físico, no le da. Y Arzamendia también. Y eran los jugadores a acompañar a Amarilla. Ellos son los que deberían de llegar al ataque juntamente con Amarilla, que estaba muy solitario. Bueno, viendo ya la alineación del equipo, empezó el partido. El equipo aguantó, corrió, los jugadores metieron muchas ganas, entonces nos ilusionábamos con que íbamos a llevar el entrenador iba a conseguir el empate, pero a medida que iba transcurriendo el partido veíamos todo el esfuerzo que hacían los muchachos en el primer tiempo. Yo le decía a Arturo, a los 40 tenemos ya que pensar, intentar atacar. El entrenador en el entretiempo tiene que ya hacer alguna modificación de ataque, por lo menos uno que empiece ya, qué sé yo, es Zamudio, pero también entró por la banda derecha y no es su puesto, era ponerle ahí a Zamudio con Amarilla, ahí 2 arriba, quitar un mediocampista ya que tenemos 5 ahí, quitarle uno y nos quedaría 4, con 4-4 defenderíamos súper bien todavía, entonces tenemos 2 delanteros arriba. Y no ocurrió, no leyó el partido nuestro entrenador y lastimosamente en esto hay que agradecer el esfuerzo de los muchachos porque ellos están solos. El entrenador le tiene que ayudar también a los muchachos porque si eligen mal para empezar el partido y después hacen los cambios inadecuados en los momentos también inadecuados, la verdad que... Pero viene siendo algo que se repite lastimosamente, el tema de los cambios. Pero sí, que vos, Denis, Víctor, Jorge, yo lo entiendo a Denis, porque está hablando de su palo. Sí. Hay jugadores que no llenan la expectativa tampoco. No llenan. Esa es la realidad, ¿no? No llenan la expectativa. No llenan. Y hay que ver cómo, yo no digo que Denis vaya a enjuiciar a cada uno de ellos. Esta selección, o se cagan los muchachos, no tienen rebeldía con el técnico. Alguien tiene que decirle. Yo no digo que sea un irresponsable jugador, ni un iracundo, ni irascible. Pero yo creo que hay que encararlo, a ver, y decirle, mira, vos sos un soñador para esto y nosotros jugamos acá. Vos haces esto y nosotros somos esto. Dice Denis, ¿por qué no puso uno más arriba, acompañándole a Amarilla? Un hombre de mayor peso, y no lo hace. Yo decía ayer con Víctor Vidal y coincidimos que firmamos el empate. Yo firmaba el empate, pero no fue empate. No. Y como dice el niño, primer tiempo Ecuador fue una pluma. Sí. Ecuador fue una pluma. No tenía ningún peso en la altura, no sabían qué hacer. Es ahí donde falló la Berizzo. Porque si vos te das cuenta de ese primer tiempo, ustedes no vieron, vos no viste. Sí, el primer tiempo vimos primer tiempo después el segundo fui a ver. Después hicieron el hecha. No tenía llegada a Ecuador. No. Era una desorientación, desprolijidad. Y eso es lo que más preocupa, lo que dice el niño Denis. ¿Cómo el jugador no tiene rebeldía? Yo no digo que vaya así por quienes fueron jugadores, pero no tiene reacción. Yo no sé si juegan pichados, si no son capaces de irse Berizzo. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos que juega para que yo le diga? Espera un ratito. Antes en tu selección, ustedes eran pesos pesados, Denis. Sí. Eran ustedes unos pesos pesados.
En el arco Chilaver, en el fondo, Arce, Gamarra, Chito y vos. Sí. Fíjate la cosa de defensa, saliendo arquero con línea. Y el técnico se iba a cuidar muy bien en encarar los partidos. No se hizo. Voy a contar una confesión. En la época dijo Cayetano, marquemos hombre a hombre. Y el que estaba en el arco le dijo a los compañeros, hagamos zona, porque si hacemos hombre a hombre nos van a llenar la canasta, al brasilero. Y cambiaron el esquema y el técnico aplaudió. ¿Se entendió? Dijo el arquero de la selección nacional, vamos a cambiarle. Hombre a hombre no podemos nosotros con el brasilero. Es mucho compromiso para el que marca. Entonces la pregunta de Denis ¿es tanto Berizzo en los errores que tiene? Vería a Víctor Villalba y Perón que le diga a la audiencia, nosotros somos muy disciplinados, no usamos términos de esos transgresores, diría, entre comillas, ¿verdad? No es nuestra línea, no es nuestro estilo, ni va a ser nuestro estilo. Nosotros no usamos términos, es nuestra característica. Podemos decir lo mismo de otra manera, no somos cagones, no somos reservados, opinamos. Yo dije hoy que si nos dan los dos resultados, Berizzo por delicadeza tiene que irse. Sí. Al aire dije. Después arregle comercialmente como el tema contractual. Lo dije al aire. Si no se ganan los dos partidos, dije al aire, Berizzo tiene que irse, no poner su renuncia a disposición. Por dignidad. Un país está pendiente de él. Pero estamos hablando eso con Víctor. Víctor estaba en la Copa América y decía Víctor, va a haber un cambio. Después no hay cambio. No, decía Víctor, parece que pero entró el otro, ¿fue verdad? Así mismo. Y no puede. Algo que se viene repitiendo. Nos pasó en el último combo en el Defensores. Sí, ante cuando no se podía ingresar todavía en las cabinas, pero sí ya estaban los cronistas y la indecisión de Berizzo. O sea, ese es un punto. En los cambios definitivamente. En ser técnico de una selección no es técnico de un equipo. Sí. Vos con el equipo convivís, desayunás, almorzás y lo ves constantemente al jugador. El técnico tiene que saber, señor Berizzo, que vienen, se acoplan en el pané, juegan. Sí. Así, Denis. Así, no conoce el plantel, no conoce reacción, lo ve cada vez que hay. Y yo no sé si es sumiso o no sumiso el plantel, o 2 o 3 jugadores. Pero no hay realidad para decirle al técnico, espera un ratito. Vos te vas, Berizzo, nosotros nos quedamos para el futuro con familia paraguaya. El técnico viene y se va después si las cosas no salen. Se va, puede ir donde él quiera. Pero los que estamos acá son ustedes, Denis. Sí, Arturo, en ese tema, yo por ejemplo hace cuestión de un mes que tuve una charla muy profunda donde manifesté todo lo que yo pensaba con un alto directivo de la selección hoy en día, ¿verdad? Entonces, todo lo que está ocurriendo ahora yo ya le dije, y le dije en un término no tan amigable, ¿verdad? Fue hace un mes más o menos que pasó todo eso, y tiene que reaccionar el entorno de la selección porque esto va mal. Y como vos decías, Arturo, nosotros nos quedamos con el paquete de no clasificar un mundial. Y estamos todavía a tiempo. Y Berizzo se va. Sí. Y estamos a tiempo porque las otras selecciones ayer jugaron a favor nuestra. Si no, íbamos a quedar un poco ya más relegados en la tabla. Para todo. Sí. Paraguay jugó para Chile, Chile jugó para Perú, Perú jugó para Uruguay. Sí. Y se hizo un paquete de beneficios. Sí. Porque nadie sacó ventaja. ¿Es verdad? A un partido de diferencia nada más. Le ganamos a Colombia y lo superamos. Lo que digo que miramos en realidad las dos cosas. Estamos a 2 puntos de los que están arriba, pero si miramos los abajo también del tren de abajo estamos ahí. Sí, pero estamos hablando ni Bolivia ni Venezuela ya no van. Sí. Estamos hablando, vamos a hacer Brasil, Argentina, hoy Ecuador. Hay que darle a Ecuador el puntaje. Se van a trenzar Chile. Agarrar la tabla si querés. Como sea. Vamos a decir Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay. 5 por un lugar. ¿Es la realidad? Sí. Hoy es la realidad. Hoy es la realidad. ¿O no es así? ¿Y qué te dijo esa persona, la APF, cuando vos le planteaste que vea? Primero se sorprendió porque no esperaba el llamado ni el tono ni todas las observaciones que yo le hice, ¿verdad? Le hice muchas observaciones que yo tenía anotado hace bastante. Y nada, le manifesté mi preocupación de la situación que está atravesando la selección, la conducción, todo, el entorno. Le manifesté que tiene que reaccionar la cabeza, sino el entorno. El entorno tiene que acercarse a la cabeza, a conversar, a pedir explicaciones de muchas cosas, ¿verdad? Porque la selección fue formada por fantásticos exfutbolistas. Se hizo mucha historia y no se puede tirar
así nomás al basurero todo lo que se ha hecho de bien, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser celosos de lo que hicimos en la selección paraguaya. Y si algo está mal, deberíamos de acercarnos y hablar, ¿verdad? Y son ellos los que tienen que tener la apertura con nosotros, los exfutbolistas o algún entrenador exitoso que sea paraguayo, para poder recabar información. Solamente eso pedimos, no exigimos absolutamente nada, sino que se nos escuche un poquito para que, a ver si coincidimos con las ideas, ¿verdad? Para que todo el mundo caminemos rumbo a un nuevo mundial. Mira que Denis, cuando decías sorprendido, esta persona se sorprendió cuando le remarcaste esos puntos. Pasa que la imagen que proyectaron para afuera de cómo resulta la Copa América, según Berizzo y según los directivos, fue positiva la Copa América. Sí. Pero en realidad, a mí por lo menos me parecía que no era una imagen realista o un comentario realista decir que lo de la Copa América fue positivo, sino que ellos, quizás por el rendimiento, la actitud ante Perú, la victoria ante Chile, pudieron como que disimular un poco el hecho de eliminarse nuevamente pero, rápido, Víctor, y sin conseguir estilo de juego aún. ¿Quién dijo que la Copa América es igual que la eliminatoria? Decime a quién dijo. Las clasificatorias son distintas. La Copa América tiene otra idea. Te van a tu vitrina, como dije, si querés una copa más. Pero traer una copa más en la vitrina, la Copa América, darte fuera del Mundial. Yo prefiero el Mundial. No quiero la Copa, la Copa América. Me interesa. Ni para el laboratorio no sirve. Y en este caso realmente ni para el laboratorio no sirve. Sí, pero para ver a este no, pero el propio jugador sabe que la responsabilidad grande la tiene en la eliminatoria. ¿Sabe de sí, la responsabilidad del jugador, una Copa del Mundo. Esa es la responsabilidad del jugador. Yo puedo lucir en la Copa América. ¿Y después? ¿Qué pasa después? Gran figura en la Copa América. ¿Y en la selección? ¿Cómo anduvimos? Eliminatoria. Sí. ¿Cómo es el tema de la eliminatoria? Esta selección tiene un déficit terrible, que el único no se da cuenta es Berizzo, no se quiere dar cuenta, o es muy caprichosito. Si yo tengo una reunión con Berizzo y no quiere entender lo que yo le digo, como directivo, no tiene nada que hacer con la Asociación Paraguaya de Fútbol. Berizzo no puede imponer sus ideas ni sus principios por caprichoso. Que lo haga en su casa y va a ser respetado. Que lo haga dentro de su propia empresa, es su empresa. Pero tratando de una selección nacional, yo creo que tiene que cuidar muchas cosas, muchos aspectos. Aceptar sugerencias. Él dice una cosa, nosotros decimos otra cosa. Y lo digo con Berizzo con total respeto, sin transgredirlo, si no lo estoy agrediendo a Berizzo. Él puede creer que su concepto es ese, y nosotros podemos creer que el concepto es otro. A lo que le decía a Denis Caniza, vamos a reunir y vamos a ver qué hacemos. Pero a lo mejor el técnico ni quiere eso. Ni quiere, no le interesa. No le interesa. Tiene otra idea del fútbol. ¿Cuántos técnicos tienen su propia idea del fútbol? Y lastimosamente está muriendo en su ley y nos está matando a... Y sí, esa es la verdad de Berizzo. Es que realmente la idiosincrasia nuestra se tiene que seguir con esa línea. Vienen extranjeros de repente a querer cambiarnos muchas cosas y no va con nuestra realidad. Entonces, yo siempre soy partidario de que siempre nuestro entrenador de la selección tiene que ser un paraguayo y alrededor tiene que haber un conjunto de exfutbolistas que han hecho historia, que estén ahí siempre, saben cómo funcionan la selección. Entonces yo creo que eso no tenemos que cambiar. Pero mira que en ese el técnico paraguayo, Denis, discúlpame, en la selección no es un nacionalismo malentendido. Si vos acordate una cosa, lo que se logró, Tata Martínez, extranjero, se logró. Sí. Maño se logró y vos fuiste, Recordman. Todos eran técnicos extranjeros. Con la diferencia que Carpellani conocía el mercado en el 98. Marcarián conocía el mercado. Marcarián se fue, tuvo Maldini, que fue un error. Traerlo a Maldini, que desconocía todo, fue una metida de pata. Pero son entrenadores que conocían el mercado. Marcarián sí, Maldini no conocía nada. Tata vino a trabajar en los clubes después. No, hablo del Mundial propiamente dicho. Cuando Marcarián se fue, porque le renunció 11 veces a Oscar Harrison, trajeron a Maldini. Maldini no sabía dónde está. No tenía idea de nada. Fue mi entrenador. Y sabía, pero que no se estaba. No, pero lo digo bien, no lo digo. No le conocía a los jugadores. O sea, ni sabía, había un club, dijo, este club porteño, dijo por serlo porteño. Sí, no sabía los jugadores. Entonces, será muy bueno para una cosa, pero para otra no. Esa pertenencia no la tuvo Maldini. No, es mucho más profundo, Arturo, en nuestro fútbol. Yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo mal. Y a la vista están los resultados de la Copa Libertadores con nuestros equipos.
y está pasando con nuestra selección. Entonces es realmente preocupante, y es bueno que podamos reunirnos entre todos y conversar un poquito y ver la realidad, cómo se puede mejorar el fútbol paraguayo, porque si seguimos así, las otras selecciones van a estar por encima de nosotros, y tenemos que debatir sobre qué es mejor para el fútbol paraguayo, y hay muchas cosas que se tienen que mejorar, lastimosamente, y nos están viendo, o los actores principales no están en lugares específicos para poder mejorar nuestro fútbol. Dice justo muy bien, así se habla. Le felicito a Denis Caniza, creo que eso le dijo al ex arquero Justo Villar. Esta reunión que tuviste, si preguntas, si vos te reservás si querés decir sí o no. No quiero, no. No va a entrar en esa. Estamos empeñados con el 1-4-3-3 entre nosotros, y no tiene que hacer esa figura. Y ayer era propicio el sistema que puso 4 defensores, uno enfrente de esos defensores, más 4 volantes y un solo delantero. La idea principal del profe seguramente era que se desdoblen los volantes por afuera, sí. Pero eso nunca ocurrió. Y encima también, que nos estamos olvidando, que a Paraguay le caracterizaba tener la pelota, y ayer tampoco lo tuvo. Denis, ¿por qué los ecuatorianos desnudaron sobre el final al nuevo extremo? Estupiñán. En el primer minuto desbordó a la izquierda, metió un centro al segundo palo y iba a hacer el gol. Y vemos pasar a nosotros. ¿Cómo ve eso Alfaro? Ellos ven y nosotros no vemos lo que tiene el rival. A ver si me explico. Ellos ven nuestro defecto y Paraguay no ve el defecto ajeno. ¿Cómo explicarnos vos que jugaste al fútbol? ¿Cómo ellos pueden descubrir dónde sos vulnerable y vos no vas a descubrir dónde el otro es vulnerable? ¿Cómo el tema? Porque no hay impronta, no hay creatividad, no hay un tipo que piense. ¿Cómo lo que es? Los 2 goles similares. Sí. Similares. Y antes del gol una jugada similar. Una que acabo de decir, al primer minuto del segundo tiempo hay un desborde del mismo jugador. Sí. Del mismo, mete la pelota al segundo palo, pero no mete porque quiso. Él sabía quién venía. Nosotros no sabemos a qué jugamos para hacerla fácil. Y Berizzo tiene que entender eso. Por eso yo no sé si la Asociación Paraguaya no le dice a Berizzo, vamos a arreglar ya si las cosas no salen. Va a ser tarde después. Porque Berizzo perdió el crédito. Berizzo perdió la credibilidad. Berizzo y los jugadores a lo mejor no se animan a decirle, señor, vos querés esto y nosotros queremos esto. Y a lo mejor no hay un término medio entre lo que es Berizzo, que él ve un partido y nosotros vemos otro. Yo a veces lo escucho al señor, y le digo con mucho respeto, ¿no? ¿Cómo vos podés ver una cosa y yo puedo ver otra cosa? ¿Cómo él confunde la palabra, fue muy intenso, y califica que todos los partidos fueron de la misma manera? Y nosotros vemos de otra manera. Alguien se equivocó. Y estamos acostumbrados en el fútbol paraguayo a eso que se llama capricho. Porque es una cuestión técnica, repito, lo digo con mucho respeto. Eso es un capricho, lo que él quiere. No repite la misma configuración, no sabemos qué jugamos. No se entiende qué es. Y todo eso que siempre repite, el tema de la intensidad, de tener la por eso pelota digo, ayer, pero no, dice Denis nada, Caniza nada. y Denis, si no hay asesor que te pueda decir, mira, vamos a hacer esto y aquello, y si vos querés, esto es morir en su ley. Yo, por ejemplo, hace cuestiones de un mes y medio o 2, había dicho eso, no sé en qué medio, que yo le veía muy solo a él, a nuestro entrenador. No, pero él no quiere. Y saltaron y encima me llamaron porque dije eso, y ahí fue la confusión del por qué uno no tiene que hablar, que no sé qué, etcétera, que se armó algo de polémica, ¿verdad? Pero a mí me llamaron, me dijeron, ¿por qué tenés que hablar vos? ¿Qué te pasa, Lapita? Yo no puedo hablar acá, yo soy parte de la selección, le digo, o sea, espera un poquito, ¿de qué estamos hablando? Dejen de romper la bola. ¿Te hablaron de arriba? Sí, o sea, no quiero entrar mucho en detalle porque a raíz de eso empezó la polémica con el tema Almirón, porque algunos periodistas empezaron a averiguar quién fue, cómo fue todo, y empezó todo el dilema, ¿verdad? Porque yo casi nunca estaba hablando ni nada, no sé por qué salí también y opiné claro en mis redes sociales. Pero ¿quién mejor que vos para opinar? No. Distintos técnicos con mundiales. Y sí, lo que pasa es que Denis Caniza no es casualidad. Vos tenés propiedad para hablar y para sentar una posición. Puede ser compartida, sí. No puede ser compartida. Esa es otra cosa. Es más, yo cuando la selección paraguaya ganó,
Y elogié el trabajo del entrenador cuando puso al 9 de Tigres, ¿no? A Carlos González. Esa vez que ganó Paraguay, Ante y elogié Bolivia y ante Chile. que el siguiente partido ya empezó a cambiar nuevamente de jugadores, ¿verdad? Entonces esas cosas es lo que uno no entiende, pero cuando se hace bien las cosas se elogia, sin importar el nombre, ¿verdad? Ojalá que a partir de ahora, porque a partir de ahora empieza un nuevo torneo ya donde no se puede más perder puntos, porque si perdés puntos nos quedamos nuevamente fuera de un mundial. Bueno, ya volvemos. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, tenés descuento desde 30% en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestros 385 puntos en todo el país. O haz tu pedido al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lámbara y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñempu, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Volvió la fiesta de descuentos más grandes del país. Atupí. Liquidamos todo desde hoy hasta el domingo. Descuentos únicos y reales en todos los productos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, con horario especial. Hoy de 7:30 a 20 horas. El sábado mañana de 7:30 a 18 horas. Y el domingo de 10 a 17 horas. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Estamos con el Búfalo Velar. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué pasa, Arturo? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo andás, Roberto? Bien, Arturo, acá saliendo de COVID. He bajado como 7. ¿Tuviste COVID? Tuve COVID, tuve como 18 días ahí, prisión domiciliaria, digamos. ¿Pero ahora estás bien? Sí, bueno. Tengo ya días saliendo de eso, me bajó como 7 kilos, pero bueno, estamos mejor ya ahora. Bueno, y te vayas recuperando bien y tenés que cuidarte post-COVID, ¿sabía, no? Sí, hay que cuidarse bastante, en eso estamos, Arturo. Bueno, saludo a la familia, sabes del aprecio que te tenemos, primero yo te tengo, Roberto, el Búfalo. Contanos esto con relación a Colombia, que va a enfrentar el domingo. De este equipo colombiano con ausencias, con retornos, como el caso de Falcao que volvió, por ejemplo, ¿cómo lo ves vos a Colombia? ¿Dónde tienen punto fuerte? ¿Dónde son más endebles, Búfalo? Sí, Arturo, yo creo que la selección Colombia ahorita mismo está en un nuevo proceso, un nuevo entrenador. Reinaldo obviamente sabe mucho lo que es los jugadores. La mayoría de los que están ahí estuvieron con Reinaldo en procesos pasados, en clubes como Nacional. Pero sí, para mí Colombia tiene mucha variante. En todas las líneas tienen jugadores que están haciendo muy buena campaña en sus clubes. Y no sé, o sea, por lo mostrado Paraguay ayer, no sé por qué lado se le puede atacar, ya que, como te digo, tiene variantes en todas las posiciones, tiene jugadores de jerarquía y es jodido, va a estar bueno ese partido. Claro, yo te preguntaba, Búfalo, Roberto, porque te imaginas que estamos todos traumados por la Copa del Mundo. Si bien es cierto, no se sacaron ventaja los supuestos cuartos, porque Ecuador está tercero. Hablamos Perú, Uruguay, Colombia mismo que empató, Chile, Paraguay que perdió, Chile que perdió con Brasil. Si nadie se escapó de ese lote,
y viene Colombia a jugar el partido y enseñarnos con el fútbol colombiano, juegan igual de visitante que local que visitante, ellos no se transforman mucho cuando salen. Tenemos la experiencia de que en los últimos 3 partidos jugados acá, para 3 mundiales, las 3 fueron victorias colombianas, Roberto. Sí, Reinaldo es un entrenador que propone, y por los jugadores que tiene ahora, que son de buen pie y tienen las transiciones rápidas, me parece que por ahí va a ir ese partido de la selección Colombia. ¿Cómo va a ir, pensás vos? Para mí que va a salir a proponer, ¿no? Porque por las cualidades de jugadores que tiene la selección de Colombia, tiene muy buen juego, y a Reinaldo le gusta jugar. Entonces yo te diría que por lo visto, por lo mostrado, y conociéndole a Reinaldo, me parece que va a salir a proponer, a buscar el partido desde el comienzo. Individualmente, en este equipo, y ayer jugó Mejía, es libertad, dicho sea de paso. ¿Vos pensás que Reinaldo Rueda, quien te referí, le va a decir a Mejía, vení Mejía? ¿Vos conocés esto acá? ¿Vos conocés el mercado paraguayo? ¿Lo puede poner de titular? No sé, por eso te digo, o sea, no creo bueno, no sabría decirte, Arturo, obviamente, pero Colombia tiene, en la mitad de la cancha tiene jugadores como Cuellar, que me parece que es un jugador extraordinario, y bueno, yo digo que va por Cuellar. Está muy bien. Un segundo, Roberto, que los compañeros con más preguntas estamos vía WhatsApp con Roberto el Búfalo Velar y compañeros. Qué interesante hablar con él, conoce ya está diciendo, no cree que Mejía que Libertad lo ponga, aunque conoce el mercado paraguayo que la puede poner a Cuellar, ¿sí, Víctor? Sí, Roberto, aquí mirando la formación que ayer presentó Colombia ante Bolivia, jugó de centro delantero Roger Martínez, que en realidad tiene más características de arrancar de atrás, y en la banca estuvieron Falcao y Borja. Me parece que de buenas a primeras, no sé si coincidís conmigo, probablemente o Falcao o Borja sean titulares aquí en Asunción, mirando otra característica de partido, ¿no? Sí, yo diría que sí, ya que en altura proponer no es fácil, ¿no? Y en llano me parece que esos dos delanteros pueden estar, Borja o Falcao. Y un tema para nosotros, en este caso para tener especial atención, lo de los costados, porque muchas veces nos cuesta cuando en el 1 contra 1 en los duelos individuales aparecen jugadores rápidos del otro lado. Y Cuadrado de un lado, Luis Díaz, que la rompió en la Copa América, del otro. Seguramente mantendrá eso el entrenador para jugar ante Paraguay. Sí, yo creo que de visita en este partido, busque el resultado también Colombia, me parece que va a ir con todo, ¿no? Lucho Díaz por otro lado y Cuadrado por derecha, ¿no? Y son jugadores muy desequilibrantes, y cuando Colombia juega de local, explota mucho las bandas, que son Lucho y Cuadrado, ¿no? Y por ese lado hay que tener mucho cuidado cuando le toque enfrentar a Paraguay. Roberto, particularmente te sorprendió que ayer Colombia no haya ganado. En los papeles previos lo veías como favorito, aunque sea en la altura. Y no es fácil jugar en la altura, para nadie, ¿no? Y Colombia en los últimos partidos, no sé, creo que no le ha ido bien ante Ecuador. La última vez creo que empató, no sé cómo fue. Yo no llegué a ver el partido, pero obviamente viendo así desde arriba Colombia, por los jugadores que tiene, uno dice que debió haber ganado. Te va a saludar a continuación Denis Caniza. Denis, ídolo mío, ¿cómo estás, Denis? Roberto, ¿cómo estás? Es un gusto estar en contacto contigo. Un gusto escucharte, Denis, ¿cómo te va? Sí, aquí estamos con Arturo trabajando. Te iba a comentar, o sea, nos diste una descripción, si es por esa descripción, estamos muy temerosos todos, ya que parecía que Colombia es un equipo fuerte que juega, y yo creo que nosotros tenemos que, Paraguay tiene que preocuparse en jugar, en preocuparse en quitar resultados, no tanto ya mirar lo que es el rival, ¿verdad? Porque nosotros en este partido que pasó nos preocupamos mucho de lo que era Ecuador y bueno, resulta que nos ganó. Entonces, y nosotros nos olvidamos de jugar un poquito. Yo sé que la altura es algo difícil, pero si ayer Paraguay se animaba un poquito, yo creo que conseguía mejores resultados.
Así es que yo creo que también, Roberto, en ese sentido, Paraguay tiene lo suyo y si se propone a jugar y a encarar de una buena manera, tiene muchas posibilidades de quedarse con los 3 puntos aquí. Sí, Denis, estamos hablando las virtudes del rival, obviamente, ¿no? Pero hay que tener claro que la selección Paraguay también tiene que buscar la manera como le va a encarar a la selección de Colombia. El partido de ayer yo estaba viendo y nosotros no hemos construido fútbol para poder atacar al arco rival. Creo que fue muy vertical cada vez que agarrábamos el balón. De una salíamos hacia los costados para atacar y perdíamos muy rápido la pelota. Entonces, sin construir el fútbol muy rápido es muy complicado. Pero de todas maneras, ayer el planteamiento para mí fue aguantar el partido, ¿no? Sabiendo las condiciones adversas que tenés, jugar en altura, y a ti te ha tocado jugar muchas veces en muchos partidos. No es fácil jugar por fuera. El volante que va por fuera tiene que llegar al largo rival y después tiene que volver a defender hasta el área en la cual estás defendiendo. Entonces me parece que nosotros tenemos que buscar más la posesión de la pelota. Para mí, yo quiero ver ese cambio realmente que estamos buscando, ¿no? Porque el fútbol para mí se construye a partir de la tenencia de la pelota. Si vos no tenés la posesión de la pelota, es muy difícil poder construir un fútbol que para mí, en la cual quiero que mi selección tenga esa diferencia y marcar esa diferencia construyendo a partir de la tenencia de la pelota. Muy bien, muchísimas gracias con el Búfalo, saluda a la familia Roberto, fuiste muy descriptivo y eso está muy bien, sentaste en tu posición y la gente te habrá escuchado con mucha atención. Roberto, un saludo del aire, seguiremos charlando, éxito en lo que haces, Roberto, te sigo por Twitter para que sepas. Dale, Arturo, igualmente, saludo para todos, un abrazo. Gracias, igual. Roberto Ovela. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kentan Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo en ese ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chaco, más respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperal, el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. En Asismet cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismet te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Bueno, hay un líder en la selección nacional. Capitán no tiene nada que ver con ser líder. No. Pues yo te puedo poner brazalete de capitán y no tengo ascendencia. Tengo un brazalete pero no tengo ascendencia. No confundamos capitán con ser líder. El líder no solamente tiene que ver en campo, el líder puede ser un jugador que no se muestre muy efusivo, el líder puede ser un jugador más tranquilo, no temperamental, maneja otro criterio, no solamente el que aparenta ser y no es. César Augusto, ¿cómo te va? Hola Arturo, un abrazo para todos, muy bien, gracias. Bueno, con César Augusto Londoño, el empate colombiano en La Paz, la derrota paraguaya en Ecuador, Colombia rival de Paraguay el domingo, lo viste a tu selección, nosotros vimos a la nuestra. Berizzo habla a las 12:45
para distintos medios, vamos a escuchar al técnico de la selección, ayer nos brindó conferencia. Pero contanos vos, ¿cómo ves a tu selección y cómo ves a la nuestra, César Augusto Londoño? Arturo, aquí no habla el técnico Reinaldo Rueda, lo hace solo un día antes de cada partido oficial. El contacto con él es muy poquito, es prácticamente escaso. Y a Colombia ayer la vi regular, hizo un partido correcto hasta el minuto 83. Cuando hablo de correcto es que con una nómina ofensiva aguantó a Bolivia, no le posibilitó la opción de generar ocasiones de gol, marcó uno al minuto 63 por intermedio de Roger Martínez, que fue sorpresa en la formación porque esperábamos a Miguel Borja y era un recién convocado para el equipo nacional, y hasta ahí todo iba muy bien, hasta que en un descuido permitió un remate de Saucedo desde media distancia, advertencia que se tenía clara porque todos sabemos lo que es el envío de remates desde distancia en La Paz, y el partido se empató. Ahora, aunque fue un juego correcto, empatar frente a Bolivia, que es el peor equipo de la eliminatoria, en La Paz no fue bueno, y hoy Colombia tiene un 42% de rendimiento, aunque es quinto en la tabla, que es desfavorecedor de cara a la clasificación. Y a Paraguay no tuve la posibilidad de ver el partido. Vi que tuvo muchas oportunidades Ecuador en el juego, que al final resolvió en la instancia después de haber sufrido, y creo que el partido que vamos a tener el jueves será un partido de angustia y de exigencia para ambos, porque necesitan la victoria. Ahora, o el domingo es el partido. Sí, llena las expectativas tu selección, hay jugadores que faltan. ¿Cómo lo ves con relación a esto, César Augusto? ¿Te llena? ¿Crees que puede? ¿O hasta aquí llegó? Aún con ausencias de ilustres, entre comillas, en Colombia. No, a mí no me llenan las expectativas Colombia. Creo que estamos en déficit, no solo de resultados, sino también de fútbol. Además, con un agravante que fue una característica de Colombia en épocas anteriores. Colombia jugaba bien ante los rivales importantes, Uruguay en la Copa América, Argentina en la Copa América, Brasil en la Copa América, pero hay una debilidad evidente ante rivales que no son importantes. Acabamos de empatar frente a Bolivia en La Paz en un partido que se tenía que haber ganado, porque Bolivia es de los equipos más pobres que he visto en los últimos tiempos a nivel de selección. No se le pudo ganar a Venezuela en la Copa América, se perdió con Perú en la Copa América, y si Colombia no le gana a esos equipos, pues el tema va a ser mucho más complicado ante Brasil, ante Argentina, ante Uruguay, y digamos que estamos en igualdad de condiciones ante Paraguay y ante Chile, pero la selección Colombia no me llena porque no genera mucho fútbol, porque no define, y aunque faltan jugadores importantes, no sabemos si se van a tener o no se van a tener. Bueno, César Augusto, con los compañeros, de tal manera que también tengan la oportunidad los compañeros de charlar contigo. Víctor Villar. César Augusto, mirando el partido ante Paraguay y comparando con la formación que se vio ayer, ya usted hablaba sobre la sorpresa ciertamente de la presencia de Roger Martínez jugando como centro delantero. ¿Imagina un equipo con mayor peso ofensivo, mayor característica de jugador de área para el partido ante Paraguay? No sé porque Reinaldo Rueda ante Bolivia puso un equipo totalmente ofensivo. Puso dos volantes de marca, uno Barrios y el otro Mateus Uribe, que es un volante mixto. Puso a Cuadrado, que es de ataque, puso a Quintero, que es de ataque y no funcionó. Puso a Díaz, que fue figura de la Copa América, y cambió a Borja por Roger Martínez, que fue destacado en el partido frente a Bolivia. Pretender un equipo más ofensivo, difícil. En la Copa América, Colombia también puso equipos ofensivos. Reinaldo Rueda se decidió por jugadores de ataque, pero el equipo no jugaba al ataque. El equipo tuvo hombres de sacrificio. Fue de sacrificio Santos Borré, fue de sacrificio Zapata cuando jugó, y creo que ahí hay una restricción a la posibilidad ofensiva de la selección colombiana. ¿Y cómo van evaluando hasta ahora lo de Rueda, desde su llegada de vuelta a Colombia? ¿Cómo lo van viendo hasta este momento?
Pues lo de Rueda va más o menos. El técnico ha sido coherente en sus decisiones. El técnico ha querido en la formación tener equipos de ataque, pero equipos que respalden también un equilibrio defensivo, pero lamentablemente Colombia está en déficit en ese sentido. Es un equipo que no genera mucho fútbol, que no genera muchas oportunidades de ataque, y a veces los delanteros empiezan a ser víctimas de esa escasez, como sucedió con Duván Zapata en la Copa América. Jugó todos los partidos y no pudo marcar goles. Ayer puso a Roger Martínez, que hacía rato no estaba en la selección nacional, y marcó un gol importante para el empate. Lo último, y como siempre le agradecemos mucho por el contacto, por la oportunidad de hablar con usted. Para el partido ante Paraguay, no quedó ningún lesionado del duelo de ayer, ningún suspendido por acumulación de tarjetas para el juego del domingo. No quedó ningún suspendido, había 7 jugadores con tarjeta amarilla, pero ninguno recibió amonestación, y hasta donde sé hoy no hay jugadores lesionados también. Tendría Reinaldo Rueda los 28 jugadores disponibles, vuelve Estefan Medina habilitado, marcador derecho, que no jugó el partido anterior por suspensión, y va a tener algunos días más de entrenamientos con el grupo, porque hay 7 jugadores que antes del partido de Bolivia no habían debutado con la selección Colombia en la convocatoria. Bueno, César Augusto, gracias por todos estos informes y opinión información, y eso valoramos muchísimo a través de tu jerarquía como periodista, para que tengamos una idea de lo que hoy y cómo está la selección la colombiana, la selección de tu país. Estamos en contacto, César, un saludo del aire, un abrazo del aire. Gracias, César Augusto, muy amable. Listo, Arturo, un abrazo y gracias como siempre, a sus órdenes. Gracias, César Augusto Londón. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología PowerFrame por mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar. Con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantén los colores de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza Inigeo. Llama a Pedicome en Alberdín al 237-7070 Alberdín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Es así que Lactolanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Farmacias Catedral y Gastavoz, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escribinos el WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Shopping Mariscal te invita a vivir una experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal, un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto acorde a la exigencia de cada paladar. Todos los días de 11 a 0 horas, el Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Berizzo va a hablar en conferencia y queremos 10 llamados, 15 niños. Vos decías eso, ¿verdad? Sí, pero sí, con el debido respeto, ¿qué le preguntarían a Sí, porque Berizzo? nos escriben y quieren opinar. Pero no aprovechemos esto para insultar, sino respetar. Y que cada uno, Gustavito sabe, esta mañana charlamos, hablamos con la audiencia bien. Cada uno sentó una posición. Así es. Sí. Un día me preguntó un hincha paraguayo en el exterior. ¿Ganamos? Y yo le respondí, lo primero que quiero es que la transmisión nuestra salga bien. Pues soy periodista. ¿Se entendió? Sí. Yo me fui para mi trabajo y mi función. Lo primero que quiero es que la transmisión salga bien. Y si es posible ganar. ¿Se entendió? Entonces tenemos que separar el hincha del periodista. El hincha es así, suelta todo. Yo no digo que no analice y después váyanse a la puta, carajo. Tranquilo nomás. ¿Por qué piensa de manera ofensiva? No, cada uno tiene su forma. ¿Qué pasa, Gustavito? Entonces repito lo que le dije, no es que uno no quiera su selección. Vamos a ganar bien. No, primero que nuestra transmisión salga bien de fútbol a lo grande. Y vamos a ir para adelante. Así como él quiere que gane, yo también quiero que la transmisión salga bien. Claro. Así como el jugador quiere ganar y que está en el mundial y el técnico. Yo también quiero que... ¿Se entendió? Entonces hay que separar el hincha común, sin ofender, estoy diciendo para tiene todo el derecho de opinar, y el periodista. Pero hay una parte y otra parte. Hola. Hola, Arturo. Sí, señor. Arturo, yo no tengo ninguna pregunta para Berizzo.
Lo que sí digo es que nos falta jugadores con carácter como teníamos antes. Gracias, Arturo. Ok. El partido de la vida se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve. Rexona te protege. Hola. Hola, ¿qué tal, Ruiz? Bien, señor. Yo le haría la pregunta como paraguayo y hincha hasta la muerte de la selección paraguaya. Sí, y señor. de mi club querido Guaraní. Sí. Yo le diría a Berizzo, ¿qué más puede decir de tantas veces que dé opiniones sobre la selección? Va a volver a mentir la misma cosa. Este último partido, ya es una vergüenza, es una burla para el pueblo paraguayo, que nosotros sufrimos con nuestra selección y sabemos bien que nunca hizo nada. Bueno, es lo que dice el oyente. ¿Qué le preguntaría a Berizzo? Hola. Sí, yo tampoco tengo pregunta para Berizzo, solamente decir que hay que averiguar nomás ya para cuándo dónde va a ser el próximo mundial. Y no es la culpa del chancho, sino el que le da de comer. Muy bien, el señor responsabiliza a la dirigencia del fútbol, la contratación de Berizzo. Hola. Hola. Bueno, ya volvemos, Luis. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. General Caballero ascendió a la B. Así mismo, General Caballero de Ceballos Cue le ganó 2-1 a Capitán Figari, salvando la distancia. Era algo similar como el General Caballero de Mallorquín. Los dos General Caballero venían liderando su serie, ganó y por puntos ya está arriba, ascendió el Matarife de Ceballos Cue. Muy bien, hola. Arturo. Señor. Mi pregunta para Berizzo sería, ¿por qué Berizzo siempre arma su equipo pensando en el rival? Yo creo que primeramente vos tenés que estar convencido de tu trabajo y cuando pones tu equipo tenés que estar convencido de lo que puede dar tu equipo y tomarte ciertas precauciones con el rival. Pero Berizzo siempre arma, depende del rival, entonces Berizzo mismo no está conforme con el trabajo que hace. No está decidido, no sabe dónde están los cambios, no sabe qué hacer, se tiene que lesionar uno para que entre otro. Está perdido Berizzo, Arturo. Bueno, el hincha opina con mucho respeto y lo hace y está bien. No somos oportunistas de la situación, pero el pueblo deportivo tiene la palabra. Luis. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Jet Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Doctor Osvaldo Ifrán, médico de la selección, contanos, doctor, Arzamendia y el caso de Espínola. Perdón, de Paraguay, de Carlos, de Alberto Espínola. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para los panelistas y para la audiencia. ¿Cómo están los dos? Bueno, Beto tuvo un traumatismo un poquito después de haber iniciado el partido en la rodilla derecha, en una disputa del balón. Si bien es cierto el trauma se verificó en el pie, pero la rodilla fue la que recibió un poquito la fuerza, por decirlo de una manera, es un trauma indirecto. Hizo una lesión del ligamento lateral interno. Posteriormente lo evaluamos con el doctor Ricardo Quintana. Nuestra sospecha clínica es una lesión grado 1 del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Que vamos a someter a una resonancia magnética. Estamos solicitando turno para ellos y con eso vamos a ampliar un poquito más nuestro diagnóstico si es que hubiere necesidad. Hay situaciones en las cuales puede ser una lesión ligeramente más grave. No creemos que sea una lesión muy grave. Y también la resonancia nos va a ayudar a evaluar otras estructuras como los meniscos. Particularmente el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior clínicamente se encuentran intactos y sin lesiones. Eso es lo que respecta a Beto Espínola. ¿Me preguntaste por alguien más? Arzamendia. Arzamendia tuvo un traumatismo hacia el final del partido en la región del cuello, la parte anterior. Eso le significó quedarse un poquito desincronizado con la respiración, un poquito ahogado. Recuperó enseguida, aproximadamente después de 3 minutos aproximadamente, ya la salida del vestuario y durante la cena se encontró totalmente normal.
y el día de hoy también se encuentra totalmente normal. No tenemos referencia de otras lesiones, Arturo, ni tampoco ninguna otra situación de enfermedad de los jugadores de relevancia. Quiere decir que Arzamendia, pero no va a estar contra Colombia, disponible. ¿Pero quién? Arzamendia. Sí va a estar, Arturo. Él tuvo una buena evolución y no está con ningún problema. Él tuvo un traumatismo a nivel del cuello. Está perfecto. Doctor Ifrán, ayer nos dio conferencia de prensa Berizzo. Me vas a decir, pregúntenle a él, tenés todo el derecho de decirlo. ¿Él no se sintió bien para la conferencia o no? Mira, yo estaba con los jugadores, Arturo, en ese mismo momento. Yo no sé si es que el profe tuvo alguna recaída por el tema de la altura o algo. Tampoco tuve referencia, pero yo estaba con los atletas en el vestuario de al lado. Hoy día, por el tema de precauciones sanitarias, estamos un poquito divididos, ¿verdad? No estamos todos en un mismo lugar. Entonces, no sé si en ese momento ir a la conferencia. Posteriormente, no tuvo ningún problema. Bueno, no tuvo ningún problema, decisión suya. Villasanti, ¿cómo está? Villasanti bien, estuvo con una gastroenteritis, recuperó ya ayer. Hasta el almuerzo lo tuvimos con una dieta controlada, pero ya a partir de la noche tuvo una alimentación normal. El día de ayer ya no presentó síntomas. ¿Y Lucena? Habíamos creído sensato que no disputó el partido de ayer, pero yo creo que desde hoy Villasanti ya se integraría a los entrenamientos normales. Claro, ¿y Lucena? Lucena y Cubas, te hablo los dos porque ambos están en la misma situación, no tuvieron una recuperación muy buena después de sus partidos disputados con los clubes, no están con lesiones y desde hoy entrenarían normalmente. ¿Piri de Mota? Piri de Mota tuvo una recaída de una tendinopatía del Aquiles. Lo vamos a evaluar hoy antes del entrenamiento y posteriormente, si las condiciones dan, entrenaría un poquito más normal con sus compañeros. Gracias, doctor Osvaldo Ifrán, muy atento como siempre, muy amable, valoramos. Gracias, doctor. Un abrazo, Arturo. Gracias igual, doctor Ifrán, Osvaldo Ifrán, médico de la Selección. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Compra cómodo y a buen precio. Desde el e-commerce de Casa Paraná, ingresa a casaparaná.com.py y te llevamos todo lo que necesites a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historia. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí. Urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinó una excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahora 12:45, Berizzo, seguimos, Luis. Base, presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacterikill con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio contenedores, alquiler en maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. ¿Tenés una pickup? ¿Sentís la quecomanía? Es ese deseo de poseer accesorios Queco, antivuelco, enganches, triveras y carpa. Exigí Queco y no cualquier cosa. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark con merchandising de la marca Queco. Erimark, lo que la fábrica no te dio. La pregunta, Berizzo, debe ser con mucho respeto. Ya, Víctor Villalobos, envíate tu pregunta. Sí, yo le consulté sobre el tema de los cambios. Está si muy no bien. podía ser un poco antes. La pregunta a la afición deportiva con el respeto, sí, perdón, se entiende, ¿verdad? Que la gente nuestra tiene un... ¿Qué le preguntaría a Berizzo? ¿C18? C18, 4700. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juga de local y sumate al equipo Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Super carretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo y se arregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca.
Equipate para el verano con Electroban, aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores con las mejores cuotas. Pasa por una de nuestras sucursales o visita la página web electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Claro, hablamos con el médico de la selección, si quieren llamar, llamen. Que le preguntan a Berizzo, la conferencia se hace en instante con el técnico de la selección nacional. Dicho sea de paso. Antonio, ¿sí no nada que ver con los goles? ¿O el segundo sí? El segundo las piernas abiertas, pero ahí en ese momento ya el equipo se vino para abajo. Una vez que se marcó el primero... Se cayó. Sí, muchos le están marcando el tema del centro, sí, porque no siguió la acción. Víctor, por ejemplo... Un segundo, hola. Hola, Arturo. Sí. Bueno, la verdad que yo no le quiero preguntar nada a Berizzo porque le quiero preguntar mal, pero ustedes que saben todo y tienen el poder, decime, ¿cuál es el trasfondo del apoyo de Harrison hacia Berizzo? ¿Qué quiere decir trasfondo? Números. No, pero ¿qué quiere decir trasfondo? Significa algo que no está bien. Por eso. Lo que me puedo decir, ¿por qué le respalda a Berizzo en su trabajo? Claro. ¿Por qué? Porque resultado no tener, Arturo. No, totalmente de acuerdo. Por eso, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, yo te apoyo a vos, no sé, por ejemplo, vamos a rápido así porque tenemos mucha gente seguramente que llama. Yo, por ejemplo, soy dueño de una empresa, ¿verdad? O sea, o ponerle que soy, no sé, gerente general de una empresa y tengo mi contador, ¿verdad? Y bueno, ya al contador le digo, che, haceme esto, aquello y ese porcentaje, ¿sabes? Lo para nosotros. O sea, algo hay, Arturo. No puede ser que le tengan tanta paciencia a un tipo que no está eso por sí, dejar ahí vamos. Lo otro, discúlpame tu opinión, yo lo creo una persona muy correcta y decente, Robert. Yo creo que puede respaldarle, pues, pero la Asociación Paraguaya no es suya, bajo ningún sentido, del presidente. Y esto que se le paga, esto es como un contratado. Ahora, ¿por qué le respalda? ¿Por qué no le dice, mira, vamos a tomar esta decisión? Es cosa personal de Robert. Hola. Hola. Sí. Comandante. Sí. Dos preguntas para Berizzo. ¿Por qué hace jugar fuera de sus puestos a algunos jugadores? ¿Y cuánto sale para su pasaje para que se vaya de una vez? Bueno, está bien. Este no quiere que continúe. ¿Cómo te va, Pancho? Hola, Arturo. Saludos a la mesa. No quiere que Berizzo habla en 10 minutos. Sí, ¿Quién está en línea, Gustavito? Hola. Hola, comandante. ¿Cómo estás? Bien. Comandante, mi pregunta para Berizzo. ¿Por qué no pone jugadores que están actualmente activos y que demuestran en su equipo que se merecen estar en la selección? Ayer el único que tuvo rebeldía fue el número 7 y después el Brian Ojeda, que entró y también por lo menos contagió algo, pero el resto unos cuantos muertos, Arturo. Bueno, vamos a ser más cuidadosos. Opinen también, no rindía, pero bueno, cada uno ya de su forma, es decir, la forma de la jerga popular. Hola. Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien. Arturo, yo soy un fiel oyente de este programa, será, y yo creo que ahí en esta mesa todos aplazaron. El único que pasó fue Miño, porque él había dicho, toditos pidieron que Paraguay fue defensivamente y buscando un empate. Ah, muy y buscando bien. Eso se perdió todo. Está perfecto, el niño ¿verdad? tuvo otra idea brillante, ¿por qué no, compañero de la mesa? Excelente, excelente. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Puedo hacer un simulacro si yo estoy ahí en la conferencia de prensa, pero con todo respeto? Sí. Bueno, Marcelo Ríos, Radio 1080 AM, Fútbol a lo Grande. Profe, ¿usted cree que es el momento de dar un paso al costado? Y si es así, ¿por qué no agarra sus cosas y se va como un Che Gustavito Formosa? Buenos Aires. Ah, bueno, ese ya tiene un mensaje. ¿Sabes lo que? Para. Gustavito tiene una casa en Formosa. Yo entiendo lo que él hizo. Le agregó el humor, claro. Y agradecemos mucho. Fantástico tú. Original, sí. Original. Muy original. Mezcló las dos cosas. No, pero Gustavito tiene una casa en Formosa. Contigo, Luis. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejoras, un producto de laboratorios Indufar a partir de ahora. Encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado. Telefonía IP, SSTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informa.sanri.com.py. Hola.
Hola. Señor. Yo quiero preguntarle a Berizzo si es que no tiene fe en sus jugadores, porque ayer estaba tenía que ordenarle a sus jugadores para que ataquen, porque Ecuador estaba perdido el primer tiempo. ¿Y por qué? No, yo pienso que no tiene fe en los jugadores, y si no tiene fe en los jugadores tienen que dar un paso al costado. Esa es mi humilde opinión. Muy bien, muy bien, muy bien. Con CNT, 4.450 millones en premios, 3.500 millones en el poderoso, una Subaru WRX en el grandioso y salen sí o sí. 2 Quasis y una Toyota Hilux 0 kilómetros, animata a soñar, pedí CNT Sheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Flex Bucato, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Construí tu casa con Comecipar, la cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés de 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000 Comecipar, tu mejor opción. Asado y Fútbol Álamos, Preques Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrirossi, al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Hola. Hola, Arturo. Señor. ¿Me das permiso de leerte el último monólogo de Javier Sosa Vigante del año 2020 a Berizzo? Sí, léelo. Berizzo, sos un mamarracho. No. En esos términos no. Yo pensé que usaba, que me disculpa, me voy, Javier Sosa Brigante, que me disculpen los dos, pero tampoco democracia, no, eso ya es otra cosa, contigo Luis. Líbrate de los dolores con Etriol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etirol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Hay otro medio que tuvo Javier Sosa Brigante, respetamos mucho nuestra línea editorial, no es la ofensa, dicho sea de paso, no es la ofensa. Así que un saludo a toda la gente y al oyente también. Ya comenzó, contigo Luis. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram, Control Feel Mike Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villana 1751, Casi Copecheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrar en IO y sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. Heladera Midas 300 litros a solo 1.823.000 guaraníes. IO. Comandante, quiero que tu mesa arme el mejor 11 que pueda presentar la Conde Colombia. Todos somos hinchas y tenemos un equipo que más o menos es el mismo, excepto Berizzo. Es muy respetuoso, Víctor, es muy respetuoso. Hola. Arturo. Sí. Arturo, dos consultas, una para Berizzo y una para los miembros de la prensa en general. La primera para Berizzo es, ¿por qué no logra afianzar un equipo, Arturo? Para mí que en la Copa América se encontró un equipo y el equipo que jugó ayer contra Ecuador fue un equipo totalmente distinto. O sea, Berizzo no tiene ni siquiera un equipo fijo, como por ejemplo tenía el Tata, que sabemos todo de memoria del equipo. Y la consulta para la prensa en general, Arturo, para usted en general. ¿Por qué la crítica solamente va hacia Berizzo y no va hacia la cabeza? La cabeza, Arturo, eligió 3 veces mal ya al técnico. Son 2 mundiales que esta cabeza dirigencial nos está dejando afuera y con este va a ser el tercero si no se da cuenta a tiempo. Vamos a criticar a la cabeza también, Arturo, y no solamente al chancho que está alimentado. Al que le da de comer tenemos que alimentar también. ¿Cómo no, señor? Responsabilidad, dice, de Harrison, que ya hubiera tomado Robert una decisión de cambiarlo antes. Es lo que dice, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Puede estar equivocado, se va a equivocar, es la opinión del oyente. ¿Él ya comenzó? No, está la presentación breve. En breve y... en un ratito, en un minuto, está para arrancar. Luis.
Visión Banco, el banco oficial de Techo Paraguay, te invita a la colecta 2021. Hoy y mañana sumate con tu donación para que volver a la normalidad signifique una vida más digna para todos. Dona en la cuenta número 980.000 a través de los canales digitales de Visión Banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan Burucuyá, frutica la más fresca con versiones muy fáciles de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en nuestras redes, @Sanicer y @Claucol, acompañando siempre los grandes proyectos y grandes construcciones. En el supermercado, en el colectivo, en la oficina y hasta en la calle, al momento de alentar a la selección paraguaya, no importa el momento ni el lugar. Super Espuma te invita a alentar como nunca al onceno tricolor en estos partidos de eliminatorias y así despertar la garra guaraní que nos caracteriza. Vamos Paraguay. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Pasamos directamente a la ronda de consultas. Víctor Villalba, Radio Monumental. ¿Qué explicación encuentra a lo sucedido ayer? ¿No le parece que los cambios, atendiendo el desgaste, podían ser un poco más temprano para tener piernas frescas? Hola, buenos días. Primero quisiera disculparme por no haber podido atender a la prensa ayer. Sentí la obligación de hacerlo hoy porque quiero asumir, obviamente, con mi presencia, mi responsabilidad. En ningún caso mi intención es quitarle el cuerpo a la situación, a la responsabilidad y a la obligación que tengo de atender a los medios. Así que me disculpo por anoche, no me sentía bien y hoy que aterrizamos le pedí esta conferencia de prensa a nuestro jefe de prensa. Con respecto a la pregunta, creo que jugamos un partido defensivamente sólido, defensivamente bueno. No faltó obviamente la transición ofensiva que implicaba quitar la pelota a una altura del campo que te permitiese atacar los espacios y contragolpear con peligrosidad. Los cambios a lo que se refiere, estuvimos obligados a hacer el de Beto al inicio del partido, luego con 2 ventanas hicimos doble cambio con el tiempo suficiente de oxigenar el partido, estaba el equipo muy bien. Una distracción o una desconcentración o un mal marcaje o una mala solución a una pelota detenida nos priva de un empate que hubiese sido un premio a todo el esfuerzo, al gran sacrificio y el despliegue y el compromiso y la energía que le pusieron al partido en un ambiente, en la altura, con un condicionante como la altura, que hubiese sido un premio al gran esfuerzo que hizo el equipo, faltando 2 minutos, pero es cierto de que a nivel ofensivo nos faltó respuesta a partir de quitar o conseguir la pelota. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. Buenos días, profesor. ¿Qué está pasando con la selección? ¿Por qué no se está jugando bien y tampoco se están sacando resultados? ¿Piensa como nosotros que ayer fue de las peores imágenes teniendo en cuenta el rival y el juego visto? Mira, hay un condicionante, un plan de partido igual sin tenerlo en cuenta. La idea era protegernos, esperar el momento del partido. El partido estaba transcurriendo como lo esperábamos, sin situaciones en contra en la primera parte. Solo recibimos una en la segunda parte, un centro desde la izquierda nuestra, pero el partido transcurría. Sí, reconozco que la posesión después de quitar el balón no nos alcanzaba el resto físico para salir rápido en contraataque o para acertar ese pase que hubiese liberado el ataque y llevar el equipo más adelante, y en ese sentido fallamos. Nos faltó la segunda parte, que era, después de defendernos bien como nos defendimos, poder salir generando peligro. Carlos Duarte, Rock and Pop. ¿Cómo se explica el resultado final luego de estar a un punto rescatar un punto de Quito? Bueno, eso, la decepción de en el minuto 88 recibir un gol en pelota detenida, cosas a mejorar, obviamente. Es decepción sentir de que después de 88 minutos de un esfuerzo enorme, nos quedemos sin el premio de por lo menos un punto. Pedro Torres, Tigo Sports. Buenas tardes, profesor. Por el nivel visto del rival, ¿cree que Colombia también es un equipo al que Paraguay deberá equiparar primero con intensidad física y golpear después, o es distinto? De todos modos, ¿qué piensa debemos hacer mejor
que las anteriores veces para lograr ganar en casa? Administrar la pelota bien, refrescar el equipo obviamente. Después del partido de ayer necesitamos evaluar la recuperación de los futbolistas que lo hicieron y si no, oxigenar el equipo con recambios. Hemos absorbido situaciones como algunas ausencias bien en el partido de ayer. Esperemos recuperar a toda la gente y que toda la gente esté disponible para el partido del domingo y volver a generar un optimismo, una energía que nos permita ganar. Colombia es un rival difícil, como lo es Ecuador, como lo somos nosotros. Todos los partidos de eliminatoria se resuelven muy ajustadamente. Nadie gana con gran suficiencia, salvo los que van arriba en la tabla, un Brasil, una Argentina. Todo el resto de selecciones tiene la complejidad de todos los partidos. Son muy disputados. Nos vamos a preparar para el domingo en un partido que podemos ganar y confío plenamente en recuperar a toda la gente y generar un optimismo, una energía, un convencimiento para salir a ganar el partido del domingo. Ignacio Cabo de Vila, Unión FC 800 AM. Don Eduardo, debido a que no se consiguen los resultados deseados en cada partido, ¿usted piensa que se está haciendo lo que su cuerpo técnico trabaja o lo practicado no llega a su plantel de jugadores? No, hacemos todo lo necesario para jugar de la mejor manera. Ya le digo, el condicionante ayer de la altura obliga a un replanteo del equipo. No jugamos normalmente como lo hicimos ayer replegados. Siempre vamos en búsqueda de una presión alta para robar el balón más arriba de lo que ayer lo conseguíamos. Ayer lo recuperábamos lejos y nos costó encontrar el primer pase, el segundo pase que nos arrime al peligro en el arco rival. El partido del domingo será diferente, con una formación diferente y volviendo a imaginar la posesión, usar el balón bien, peligrosidad, juego aéreo, aprovechar todos los momentos del partido. Vamos a enfrentar a un rival que también viene de una gran exigencia y el ritmo físico del partido será muy importante. Kevin Ledesma, Radio 1650 AM. ¿Cómo su cuerpo técnico va a trabajar para que el domingo se vea otra imagen? Lo primero es encontrar una renovación del optimismo, del ánimo. Cuando uno pierde, obviamente todo te parece negro, todo te parece negativo y es verdad que hay cosas que corregir, soy el primero y por eso estoy aquí, de reconocer cuando algunas cosas no suceden. Cuando uno, después de una derrota, tiene que ir en búsqueda de una victoria, como lo vamos a hacer el domingo, lo primero es reforzar el ánimo, recuperar a la gente, pensar en positivo, generar entre nosotros una energía que nos permita recuperarnos bien y ser optimistas al domingo, y eso es lo que haremos. John Walter Ferrari, Diario El Independiente. ¿Cuánto influye en su planificación esta derrota contra Ecuador? ¿Y qué idea tiene sobre el juego en el Defensores ante Colombia? ¿Buscará arriesgarse más en lo ofensivo o estudiará al rival para preparar el esquema táctico? El esquema táctico es el punto de partida, pero sí que vamos a generar más peligro, sí que vamos a jugar en campo rival mucho más tiempo. Es un partido totalmente diferente el del domingo al que sucedió ayer. Hugo González, América TV y América 24. ¿Por qué lo ubicó a Richard Sánchez por el sector izquierdo? ¿No le parece que se lo vio incómodo en esa zona? No, no creo que se lo vio incómodo. En la derecha necesitábamos replegarnos más porque la salida de su lateral volante, Estupiñán, nos obligaba a defender más atrás. Huguito terminó jugando más atrás que él y lo que queríamos es que Richard no retroceda tanto para encontrar ese quite, que él nos dé el segundo pase en ataque. Lamentablemente el juego a veces no sucede como lo imaginan, pero Richard es un futbolista capaz de jugar por derecha, por izquierda, adelantado, atrasado. Lo que queríamos era que él no defienda tan cerca de nuestra área y encontrarlo con el primer pase para que él habilite a la gente corriendo, que era Arza, era Luis y era Ángel. Johnny González, Radio ABC Cardinal. La derrota de ayer obliga a ganar los dos encuentros. ¿El grupo está en condiciones para lograrlo? Claro que sí, claro que somos capaces de enfrentar y de doblegar a cualquiera, de ganar nuestros partidos. Y creo mucho en mis jugadores. Y así nos prepararemos para hacerlo el domingo. Juan Ángel Obando, Rock and Gold. ¿El planteamiento ante Ecuador le pareció el correcto? Y si es así, ¿en qué se falló? Le vuelvo a decir, creo que nos defendimos muy bien, como habíamos imaginado, como habíamos ensayado, y nos faltó recuperar la pelota y salir de contra, encontrando espacios con más efectividad en el pase, con más profundidad. Nos costó la segunda parte del plan, que era encontrar a nuestro rival
inclusive en la segunda parte, cuando pasaron de defensa de 5 a defensa de 4, con una tranquilidad, un pase en profundidad que libere a Zamudio cuando entró, a Luis cuando lo encontrasen. La entrada de Melgarejo y de Zamudio obedecía a eso, a encontrar ese pase hacia adelante, que los tres puedan liberar nuestro ataque y encuentren espacios en campo rival. Daniel Serna, Universo 970M y Canal Gem. Profesor, ayer la idea de juego por momentos no fue lo que ustedes esperaban. Fue con otra idea de enfrentar a Ecuador y las circunstancias del juego lo llevó a prácticamente no tener chances de gol. Ya le digo, el condicionante de la altura no es un dato menor. Hay que tener en cuenta, uno no puede sostener un ritmo como en el llano, como el que vamos a imaginar. Somos un equipo muy intenso, muy dinámico. El condicionante de la altura nos hizo imaginar otro plan que funcionó defensivamente, pero no ofensivamente. Roberto Rojas, Low Limit Fútbol. Con las eliminatorias llegando a mitad de camino, ¿siente que está viendo avances con esta selección o todavía hay algo que debe arreglarse para jugar de la forma en que usted quiere? Mira, seguí creyendo. Ayer se han incorporado al equipo muchos futbolistas que son aportes para nosotros. Hay muchos jóvenes integrando el equipo. Vamos en una altura de la eliminatoria donde claro que nos gustaría no haber perdido ayer o ganarle a Brasil de local. Pero esos son ejercicios teóricos que a veces no suceden. Lo que hay que seguir haciendo es creer. La eliminatoria no llegó ni a la mitad, van 7 jornadas, nos esperan 2 partidos en casa importantes, que de conseguir ganarlos nos vamos a posicionar muy bien, nos vamos a ubicar nuevamente en zona de clasificación y hay que imaginar que lo que viene es bueno. Uno puede encarar lo que viene y se sentirá más fuerte en lo que viene si piensa en positivo, si piensa en que va a ganar. Claro que corregimos y soy el primero en reconocer cuando no jugamos bien y ayer no lo hicimos, pero que somos capaces de vencer a cualquiera, lo somos. Cristian Pérez de Versus Digital. Paraguay planificó una estrategia y un dibujo táctico muy parecido a lo que hizo Perú en Quito, pero nunca dañó en transiciones. La idea fue emular algo parecido. Y si fue así, ¿en qué se falló, cree usted? En encontrar la conexión después de quitar el balón, dar 1, 2, 3 pases, llevar al equipo rival a campo rival, encontrar el contraataque, encontrar esta presencia de Richard que me preguntaban antes. Creo que nos defendimos muy bien, agrupados, haciendo todos un gran esfuerzo, tapando línea de pase, pero cuando encontramos el balón nos costó salir de ahí, de las posiciones defensivas a posiciones ofensivas. El condicionante de la altura nos hizo imaginar un partido así. Será totalmente diferente el domingo, donde adueñaremos del balón, donde queremos el balón, donde el balón para nosotros es posesión y intentaremos ganar volviendo a jugar como queremos jugar el partido. Y como le digo de ayer, el condicionante de la altura hace trastocar el plan o protegerte más defensivamente de lo que quisieras, porque un partido de ida y vuelta no se puede sostener. Y ya le digo, nos faltó encontrar en ataque esa pelota, ese contraataque, ese 2 o 3 pases, esa asociación en ataque que en el minuto 30, 25 del segundo tiempo creímos que podíamos encontrar con el ingreso de Brian, con el ingreso de Lorenzo y lamentablemente no pudo ser. Y todo lo agrava también la sensación de haber jugado mal, el haber recibido un gol en el 88 que no premia todo el esfuerzo que ha hecho el equipo y los jugadores. Sebastián Gómez de Visión Comunicaciones. Después de esta derrota y con la obligación de ganar en estos últimos compromisos, ¿cómo vaticina el encuentro ante Colombia? ¿Se puede decir que es una ventaja jugar con el público ya presente? Sí, claro que sí. Jugar de local y con tu gente es un gran motivo de confianza. Es lo que todo jugador desea, jugar junto a su público, que lo apoye, que generemos un ambiente que nos ayude a ganar. Necesitamos de todo el mundo para ganar y el hincha es un factor fundamental de un equipo de fútbol, de una selección ni hablar. Así que ellos también encontrar en el equipo optimismo, respaldo, confianza y entre todos intentar ganar el partido. Juan José Pérez, Fútbol a 1000 Radio 1000 AM. ¿Cómo se explica que por una inocentada no se pudo sostener ese control de juego y sacar el punto de oro? ¿Llamará a otro lateral? Estamos evaluando, sí, poder llamar a otro lateral, dada la lesión de Beto. ¿Y cómo se explica? Con cosas del fútbol. La gente falla, los jugadores fallan, los entrenadores fallamos.
a veces es propio del género humano el error. Y ayer, ya le digo, en el 88 te quedas con la decepción de no haber conseguido algo después de que trabajaste el partido de una manera muy sacrificada, muy solidaria entre todos. Bueno, aprenderemos. Brenda Vera, Panorama del Deporte, Radio 1000, Radio Libre, 1200 AM. Profesor, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no se pudo ganar a un rival que venía con muchas bajas de titulares? ¿Y no cree que los cambios hubiesen sido más tempranos, ya que Amarilla hizo un buen partido, pero estaba solo? Los cambios fueron en el momento, creo, conveniente. No fueron tarde, fueron en el momento adecuado para encontrar los espacios que necesitábamos después. Lo que pasa que o nos apresuramos en el pase o la imprecisión del momento no nos hizo atacar con justeza. Yo no creo que los cambios tengan una tardanza en la entrada. Creo que es cuando más temprano los hicimos. Y bueno, a veces ayudan al partido y a veces no impactan tanto, pero la idea era esa, encontrar espacio hacia adelante con Brian, con Lorenzo, y Luis estaba haciendo un partido muy bueno, con una adaptación a la altura que demostró que es un aporte para nosotros importante. Últimas dos consultas. Ireneo Acosta, Diario La Nación. La obligación de ganar los dos partidos próximos y la presencia del público exigente en el estadio, ¿cree que no serán factores contraproducentes para el plantel, sobre todo frente a Colombia? Para nada, yo creo que la gente cuando juegas de local te hace fuerte. La localidad es un factor fundamental para sentirte seguro, para sentirte confiado, para sentirte exigido. Y el carácter del equipo también se verá frente a nuestro público, intentando entre todos ganar el partido. Martín Fernández de Canal 9. ¿Los resultados ante Colombia y Venezuela serán decisivos para su continuidad? Los entrenadores dependemos de los resultados, claro, pero yo pienso siempre en ganar. Pienso en que el público nos va a ayudar, pienso en recuperar a mi equipo, en planear el partido bien, en confiar en lo que hacemos. La eliminatoria lleva 7 jornadas y estamos en condiciones de, con una victoria, volver a la zona de clasificación. Así que quiero ser optimista y lo soy. Agradecemos al profesor Eduardo Berizzo. Muchas gracias. Bueno, esto dijo Berizzo. Berizzo. Sí, justificó los cambios, según él fueron en el momento exacto, que el equipo estaba oxigenado. La idea de juego que se preparó un partido más para aguantar y que faltó la transición ofensiva. Que él reconoce eso. Pancho, ¿vos qué opinas? Ya hablamos todo. No, a Paraguay le faltó, me parece también, en esa faceta de pasar defensa-ataque, alguien que administre. Porque era demasiado rápido, perdíamos la pelota. No tuvimos la pelota. Y parecía que cuando recuperábamos ya era recuperar y ponerla rápido para adelante, desordenadamente. Inclusive Amarilla en un momento dado le quiere pegar desde la media cancha al arco, o sea, porque no tenía compañía, pero digo, faltó administrar en la media cancha mejor la pelota. Y teníamos gente para hacerlo. Entonces me parece que eso es una faceta a corregir. Bueno, y ahora vamos a ir con el equipo que nos parece el ideal para contra Colombia. Cada uno va a tener su equipo. En el arco, Anthony Silva. Sí. Línea de 4. Línea de 4. Muy bien. Jorge, lateral derecho, no está Espínola. Espínola de Nacional. ¿Titular? Debería llamarlo... No, pero vos decís que es titular. Claro, sí. Muy bien. Titular, el niño Jorge lo pone a atacar. Paraguarí, Espínola de titular contra Colombia, lateral Debe ser derecho. llamado. Es más, pensé que en esta convocatoria, en esta reunión de prensa ya Berizzo iba a decir, está convocado Espínola o un lateral de oficio, jugamos de local, tenemos que salir a atacar. Bueno, no según el niño, Espínola, el de Nacional, ¿vos? Y con la lesión de Alberto Espínola se altera mi idea de partido, pero yo recurriría a la experiencia. O sea, yo lo pongo a Robert Rojas de vuelta. Denis Caniza. A mí me gustaría, como dice el compañero, que sea un lateral de oficio, pero en este partido no le pondría al hijo de Paraguarí, ¿verdad? Más bien me inclinaría por Rojas, por la experiencia que tiene. ¿Robert Rojas? Sí. Muy bien. Pancho. Lo mismo. Robert Rojas, porque es una apuesta que puede... No digo que no tenga capacidad, pero este partido no es para probar. ¿Y no le puede llamar a Iván Piris?
puede llegar a ser alternativa. Sí. ¿Y si es Iván Pili? ¿Vos la pondrías Iván Pili? No. ¿Vos? Robert Rojas. ¿Vos, niño? Robert Rojas. Así Iván Pili, lo que el niño se cuenta por Espínola. Vamos a ir a los dos centrales en instante. Tapetí SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapetí-info@tapetí.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Para que comprar se pueda alquilar. Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández Río de Abú, rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdos de calidad internacional en tu mesa. UPISA, calidad para el mundo. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, numerosa Concepción, Estilo Hogar. Bueno, vamos ahora con el primer central. Víctor Villalba. Digamos que Junior no está, por la acumulación de amarilla. Fabián Balbuena. Sí, Fabián. Mancho. Gustavo Gómez. ¿Pero Gustavo me va a jugar? Yo pondría con Fabián y Gustavo juntos. ¿Pero quién va a ser el Pero primer entiendo central? que Pancho lo va a poner al Alderete. Claro. Alderete el otro central. Por eso lo pone de Hagamos los dos centrales juntos entonces. Sí, para mí Balbuena Gómez. Para vos, niño. Para mí, Balbuena Gómez. Para vos. Balbuena Gómez, sí. Balbuena Gómez. Para vos. Para mí, Gómez Alderete. ¿Cómo? Gómez Alderete. No, este quiere que te ponga acá, este. Ahí está, el Denis Caniza. Juan Escobar era para que era. Sí, no, pero Y Juan si se él sacó estaba, solo. Sí, pero no. Pero no vino. No está. No está. ¿Seguimos? Sí. El primer central. Espera, y no se tiene. Contigo, Luis. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Chorti. Qué buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la FD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa de 6,90% y seguro gratuito por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, vamos. ¿Con qué partido? El lateral izquierdo ahora. No, los centrales ya están. Sí, los centrales. ¿En qué difieren? Y yo soy el único que voy con Gómez Alderete. Gómez Alderete. ¿Y el otro? ¿Ustedes? En este caso, Balbuena Gómez para nosotros. Balbuena Gómez. Hizo un gran partido Balbuena, pero... Sí. Bueno, seguimos. El lateral izquierdo ahora. Arzamendia está para jugar, ¿eh? Sí, está disponible. Dijo el médico de la selección. ¿Quiere decir, niño, que vos le pones Arzamendia? No, garra, fuerza, huevo. Espera, parece que no me entendés. ¿Vos querés que se proyecte Espínola? No, pero esta vez quiero garra, fuerza, huevo. Arzamendia no me llena. No me llena Arzamendia. Espera, ¿por qué eso tan...? No me llena Arzamendia, no me llena. ¿Pero por qué eso así, niño? No me llena. No tenemos otro lateral, pero no por eso va a jugar Arzamendia. Qué terrible está terrible. Pero Berizzo es capaz que le invente un puesto ahí. Algo siempre le va a encontrar un lugar a Berizzo. Pensé que era solo para ir transferido, no, ahora es algo más. ¿A quién? Tiene que seguir jugando. Por la boca y lateral izquierdo. Y por más de que para mí entró desprotegido a la jugada del primer gol, yo le doy la confianza de vuelta a David Martínez. ¿Vos? Alderete para mí. ¿Vos? Yo Alderete porque me da una opción en pelota parada, tanto en ataque como en defensa. Y tiene patea bien, tiene buena salida, sí. Es fuerte. Bueno. O sea, para mí Alderete. ¿Y vos, Pancho? Héctor David Martínez. Nosotros le llamamos David. David Martínez. ¿Vos votos Martínez? 2 y 2 terminamos. Recordando lo de Alderete. Alderete jugó ante Brasil de lateral izquierdo y no le fue muy bien, que digamos, en ese partido. Bueno, los 2 minutos Gabriel Jesús. ¿Y cómo terminó?
Y ahora 2-2 estamos. No hubo decisión. No hay entre decisión Es en cómo cuanto no. al... ¿Por qué? El comité ejecutivo resuelve. Yo participo. Ok. ¿Qué es lo que no va a decisión? Claro que va a decisión. Porque pasa que Pancho está en otra radio, en otro programa. Acaba de haber Al decisión. menos que le baje ahí a Melgarejo el Cuando hacer el esto lateral se izquierdo, empatado, sí. el comité Claro. era niño. También es buena opción, ¿verdad? Desempate. El Desempate. Tiene voto doble, vale doble. Melgarejo lateral izquierdo. Debate doble. Vos estás equivocándote de radio. El comité ejecutivo resuelve. Propone Denis Caniza Melgarejo, el lateral izquierdo. Puede ser, también una buena opción. Es una opción. Buena Él no sabe salida. de actuar todavía nosotros gusta visto Pancho. ¿En qué radio es lo que está Pancho? ¿En qué radio ¿Qué? está? Acá, 1080. ¿Me puede ser presencia física, mental? ¿Dónde nos quedamos? En el lateral. Hay que Lateral desempatar. izquierdo. En el empate dieron. Lateral. En mi caso voto Alderete, Martínez. Martínez. Sí. Alderete. Alderete. Lateral izquierdo. Sí. Martínez. Martínez. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo, Respetándole al Derete como central. Ojo que sobre el final Denis propuso Melgarejo, el lateral. Yo Melgarejo, bueno, Ah, me gusta. Lorenzo. aunque también yo Melgarejo está en mi equipo Cambio, titular, cambio, pero cambio, como mediocampista. cambio. Pero igual le puedo utilizar el lateral izquierdo y Hace tengo un tiempo que opciones. ya no juega Pero en ese puesto. no le ponen a Lorenzo Melgarejo. Hace muchísimo. Y hace un tiempo que no juega. Pero en lateral. tiene, Sí, sí, obviamente. por tiene ser, condiciones. como dice el colega local, atacar, Claro, tiene más local. oficio para el ataque, tiene más resto para volver y bueno, le dio más fuerte. en Dice ese Luisito Roja, coincido con el niño comandante Arcemendia, no llena las expectativas. Acá. Sí. Roja. ¿Seguimos? Sí. Entonces, hasta ahora el equipo va así. Esto es mayoría, por voto. Sí. Hacemos el equipo hasta ahora. Para fútbol a lo grande, este es el equipo que tiene que arrancar contra Colombia. Hasta ahora Silva, Robert Rojas, Valbuena, Gustavo Gómez, David Martínez. Muy bien. De Luis vamos al medio campo. Todo ofensivo, ¿eh? Sí, sí. Me supongo que van a poner un solo eje, ¿eh? Y todo el ataque. Tenemos que decidirnos primero cómo paramos el equipo. Espera, Víctor. Sí. No juegue de cancherito. Está jugando de cancherito. No, tranquilo nomás. Vos ya querés imponer tu idea. No es así. Pancho, niño, Denis tiene también una idea. Yo por eso pregunté. ¿Se pondrá un solo eje? ¿Un solo Sí, volante central? yo creo que sí va a poner. Yo voy con la idea de 4-4-1-1. Cambiarlo de los cuatro, 3 volantes centrales. uno, Poner uno. 2 volantes y uno más ofensivo. Yo creo que va a ser el 4-1-4-1 a la hora de defensa y después eso se convierte en 4-3-3 en ofensiva, 3 delanteros. O sea, una idea similar a la de ayer, pero que no salió ayer. Que no salió. Exacto. Yo creo que voy a insistir con eso. Obviamente el local, los de afuera, tiene que asomarse más ya al ataque, ¿verdad? Acompañando al único centro delantero que no sé quién va a ser. Bueno, vamos entonces, según dice Víctor, ahora propone, cuando yo dije un eje, lo mío se fue a la mierda. Es lo que quiere otra cosa. Pero Denis coincide con usted. Pero conocemos de fútbol, Denis, yo son los años. Claro. Son los años. Ustedes los más jóvenes tienen otra forma de ver el fútbol y nosotros tenemos otra forma de ver el fútbol. Yo quiero un eje y que se vayan los muchachos. El famoso, el 6, el 8, el 10, el Brillante, 7, el 9 y el 11. Jugá hacia el de Colombia. El de antes. Jugante. Ahora, Hoy en día se juega así, solamente que el 7 y el 11 baja un poquito sí, más nomás. Así, O sea, así mismo. Y después de dobla. Nosotros somos la antigua, pero el concepto es el mismo. Sí. Que vos le podés transformar en este planteamiento que hace Víctor Villalba. Pero vamos, tenemos que elegir el formato primero. Si no coinciden con Caniza, de hecho, yo no opino hasta no tener el empate. Es que Arturo se tiene que jugar de esa manera porque no se le tiene que dejar salir jugar a Colombia. Porque si le dejas salir a jugar a Colombia, te lleva en tu arco rival. Entonces, dos de afuera para que presione con el centro delantero, para que puedan jugar larga y no salir jugando. Porque lo que mejor hace Colombia es tocar la pelota. Pero Víctor tiene razón cuando dice primero tenemos que saber qué planteamiento, o si no vamos a entrar en que ese no es de ese. Lo que pasa es que ayer volvió a lo de los 3 volantes centrales, que no utilizó en los últimos partidos de Copa América, porque ahí jugaba No, con uno lo que por yo delante. digo, un eje, medio Claro. campo, un eje que espere, Sí, un volante uno y dos central, interiores, un claro. manda más que diga muchacho, este es el panorama que tenemos. Morel hizo ayer. Y eso. ayer era Morel en teoría. Morel. ¿Y vos? Morel. ¿Y vos? No, pero a lo mejor tienen otra idea. No, pero se queden, yo no voy se con lo queden. que viene Yo el voy estilo. con cuatro, no vayan a uno, quedar Yo tengo la idea de los Nicolás. dos volantes Villasanti y Lucena. Para mí. No, estamos de acuerdo, Sí, pero sí. lo que te digo es que en el fondo es lo mismo. Sí. Uno va a quedar acá y un poco uno más adelante. Uno queda como Le enfrente dejo a la a- línea de defensores. Así mismo. Claro. A Dijo, Villasanti. muy bien. Morel juega. Entonces hagamos algo, Víctor. ¿Quién con Morel? ¿Les parece bien? ¿Quién es? Yo voy con Villasanti y Lucena porque Averizo, Villasanti y Lucena. esa es la Sí, dupla pero que más le Villasanti llena. va un poco más arriba.
Y, por ejemplo, en mi caso yo ahí acomodaría uno más ofensivo, por delante de los dos volantes centrales. O sea, Villasanti y Lucena, uno delante de ellos. Dos por fuera y un punta. Es que si es así, por las bandas te van a salir y le va a llevar mucho al equipo nuestro al fondo. Y para hacer el de doble le va a costar muchísimo. Mi medio campo, para más o menos entenderlo el idioma que cada uno está hablando, porque tenemos nuestras ideas, es Cacu Romero Gamarra por derecha, tener a Villasanti, Lucena y Melgarejo por izquierda. Yo me juego con el 4-4-2 tradicional. ¿Y quién marca? Arriba, de Villasanti y Lucena. Jugamos de local. Nuestra mejor marca va a ser el ataque ante Colombia. Esa es nuestra mejor marca. ¿Puede decir Cacu Romero usted ahí? Por derecha. Lorenzo Melgarejo por izquierda. Arriba es donde tengo la duda porque sinceramente no me llenan los que hoy tenemos convocados. Por A o B motivo no me llenan, pero es lo que tenemos hoy día. Bueno. Lo de Romero ayer no me llenó y después nos matemos en ataque. Y yo acomodaría, Denis Caniza me hace entrar en razones un poco lírico lo mío, pero buscando la victoria aquí, Villasanti, Lucena, adelante Romero Gamarra y de 9 Sanabria. Y por fuera Zamudio y Melgarejo, derecha e izquierda. ¿Vos, Pancho? Coincido con Víctor. Voy con Morel, fijo. Sí. Romero Gamarra. Sí. Lucena, Villasanti. Y los dos extremos, Lorenzo Melgarejo por izquierda, aprovechar su momento. Sí. Brian Zamudio. Y yo lo pondría a Sebas. De punta. Sebastián Ferreira. No es malo. Por lo del físico, digo, a lo mejor no sé si... Porque ¿qué tenemos ahí? Tenemos a Totina Amarilla y tenés a Tony Sanabria. Sí. ¿Y qué nos dio Tony? No le vaya a bajar la caña a Tony. ¿Qué nos dio Tony? Preguntale a Berizzo qué quiso con Tony. Claro. Yo me juego con Brian y con Tony. Con el respeto de Sebas, que es muy buen jugador. Yo por el momento... ¿Habla de Tony? ¿Quién Tony dice él? Sanabria. Tony Sanabria. Yo le sigo poniendo la ficha a Tony porque por algo juega en el fútbol italiano. Por algo no le van a regalar jugar en el fútbol italiano. Yo no digo que sea malo, pero momentos y momentos. El momento de Sebas que está pasando hay que aprovechar. Sebas, sí. Ahora. Porque mira que le vas a poner la camiseta de la selección y allí tenemos que ver y darle titularidad y la exigencia propia. Yo le veo, por ejemplo, en ese caso a Alderete. Alderete tiene los... ¿para qué vamos estando? No escucha gente grande. Tiene los huevos bien puestos Alderete. Y yo no sé si Sebastián Ferreira tiene eso. Es buen delantero, pero le veo muy fino muchas veces. No. Tony está en las mismas. Sí, porque se va ahora estos dos partidos. Antes de esto desapareció Sebastián Ferreira. En los dos últimos partidos nos quedamos con esa imagen y es el espejito que brilla. Pero yo lo quiero ver en partidos más importantes. A ver cómo no le va a pesar jugar de titular porque Seba con todo respeto de los jugadores que están en nuestro país, mientras fue al exterior y no brilló y vuelve otra vez aquí es por algo. Te llama la atención, sin demeritar nuestro fútbol nuestro de cada día, que es el pan nuestro de cada día, y repito, sin demeritar lo nuestro. Cuando vas afuera y brillás es por algo. Pero si retornaste a venir a buscar otro nivel, y ese Sebastián Ferreira, está bien. Ojalá que retome porque tiene con qué. Yo hablo de momento. El momento y para Sanabria mí, está al otro lado y es lo que tenemos. Es cierto. Tony Sanabria viene. Ya sabemos lo que nos da. Falta el equipo de Denis. Claro, ellos son los que vienen diciendo. Y vos que son 4 mundiales, jugador de raza, le dejan en el olvido a Denis. Mira, en la media cancha yo le pondría así, Ojeda. Interior por derecha Villasanti, interior por izquierda sería Florentín, que se olvidaron de él, que es un volante que llega mucho, el de Guaraní. Sí, José Florentín. Por derecha le daría otra oportunidad a Romero, a Ángel, y por izquierda al Melgarejo y el 9 Amarilla. Y se forma un 4-3-3 a la hora de atacar y un 4-1-4-1 para defender. ¿El mediocampo cómo es? Ojeda de fijo. Enfrente de Ojeda, claro, enfrente de Ojeda Ángel, Villasanti, Florentín, Melgarejo y único punta ahí amarilla. Obviamente con la obligación de que llegue por izquierda Melgarejo y Ángel por derecha. Y el acompañamiento de Florentín con Villasanti ahí por el medio, llegando. Y Ojeda ahí el... Melgarejo estamos diciendo todos, o sea, es que es momento lo que para estamos diciendo, niño, que Melgarejo tiene que ser. Sí, tiene con qué.
La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal, López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Se parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con MC Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. MC Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.lasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pitch Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Subellala Casi, R.I.2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea, con garantía de calidad y a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá. Ferro Parecea, estamos en Avenida Fernando Lambra, esquina Morquio. Sucursal en Artija, Casi de Ricardo Martínez, teléfono 220-737-8. Seguimos en Facebook e Instagram, Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además tenés descuento desde 30% en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestros 385 puntos en todo el país. O realiza tu pedido al 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas universitarias como Cipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. En Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Señor Bucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguidas en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, apostar legal, aposta sin riesgo. Otro nombre que por momento puede llegar a ser, me parece importante para recambio, es Villalba de Libertad. Necesitamos un jugador de ese rasgo picante, Tito Villalba. Rasgo así diferente, que esté con todo Melgarejo, aprovechar el momento de los jugadores. No sé si para titularidad, pero dependiendo del tipo de partido me parece que puede ser fundamental allí por decía lo de Sebastián Ferreira, porque el momento, si comparamos momentos, habrá jerarquía, recorrido, Tony. Para titularidad no sé, pero para... Pero digo, el momento, viene marcando goles. Y Seba tiene un plus, me parece, que es el que desde los 15 años conoce lo que es Ipané, selecciones menores, siempre fue titular en las selecciones menores, sub-17 titular, mundial sub-17, sub-23 titular. ¿Puedo interrumpir con esto? Sí, claro. Un día le preguntaban a Bilardo por qué miraba tanto al rival. ¿Por qué estudiaba hasta las 2, las 3, 4 de la mañana Salvador y miraba al rival? Eso le preguntó el director de un importante diario argentino, cuando fue a la redacción del diario. Dice, dígame, señor Bilardo, le dice el director del diario, ¿por qué usted mira tanto al rival en cada partido? Y le respondió Bilardo, el director de prensa, director de un medio de diario, de papel. ¿Y usted por qué tiene la competencia sobre la mesa? ¿Se entendió lo que digo? Claro. ¿Vos entendiste, niño? Sí. ¿Vos entendiste? Sí. El director del diario, repito, le preguntó a Bilardo por qué mira tanto al rival. Dueño de un medio argentino, director del diario, impreso, le dice, ¿y usted por qué tiene la competencia sobre la mesa? Lo primero que hace es ver qué publicó la tapa y adentro. Nosotros en radio también somos así. Sabemos lo que hacen los medios saben. Así es la vida. También sabe el de enfrente cuánto está esta empanada y sabe el que está al lado cuánto está esta empanada y cuánto es el producto. Todo es la competencia plena. Claro, un restaurante de un lado cuánto está, así mismo, yo pregunto una cosa, este es el equipo ideal. Pero yo tengo que saber hoy la calidad de Cuadrado. Si yo soy Berizzo y Cuadrado no es
Novedad que sea lateral derecho, él juega extremo a la derecha, entra bien en diagonal. Cuadrado, digo, que seguramente para mi gusto, para mí es que más lo veo, a Cuadrado en la selección colombiana, sin echar de menos al resto. Una vez Cuadrado, nos volvió loco en Colombia. Nos volvió Denis Caniza, El que está a la izquierda es más que Cuadrado. El Díaz. Díaz. No, está bien, cuidado con eso. pero Díaz es más hombre de punta y Cuadrado arranca desde atrás. Cuadrado arranca más desde atrás, por lo menos me da la sensación. Cuadrado es más de llegar al fondo y Díaz es más de hacer diagonales y Diagonal, perfilarse para pegarle al arco. el que sobresalió Luis Díaz, Sí, en la Copa brillante América Denis. Y los centros Lo que tira digo que si vos tenés esos extremos, Cuadrado. yo creo que Berizzo va a tener que decir, espera un ratito, un asesor. ¿Por qué no? Es que vos no confías en lo tuyo. Vos tenés que decir, espera, ¿cómo vamos a jugar? ¿Cómo vamos a jugarle con un Cuadrado? Cuadrado para mi gusto es inspiradísimo, con una experiencia en diagonal de la gran, Y en la Juventud también jugó lateral derecho. Sí. Yo no sé si acá te va a aparecer, ¿o quién lateral derecho de Colombia? Está para... Muñoz jugó ayer. Muñoz ayer, pero Sí. Estefan Medina. Hay podría otro que va a ser aparecer. Y hay que ver Cuadrado alternativa. que juega. Le van a poner un poco Entonces más la arriba. pregunta es, Sí, volante Sí. de la ¿qué, derecha. qué va a hacer Berizzo? ¿Se va a aferrar a lo que él quiere? ¿O va a tener que mirar un poco el rival y decir, mira, este Cuadrado acá, y este es el otro, el Díaz? Más Sí, todo sí, lo sí. que tiene Colombia. A Colombia le sobran jugadores. Tienen dos jugadores que nos pueden herir tranquilamente por los costados. Algo similar que se esperaba de Ecuador, que por Ecuador nos iban a apurar por los costados. Y ahora misma situación, Cuadrado de un lado, Díaz del otro. No digo ningún disparate, ¿verdad? No, Estamos hablando pero que es lo más fuerte que tiene hoy Colombia, Claro. la presencia de Cuadrado y de Díaz. Bueno, y ahí pone otra vez nuevamente una línea de defensa bien fuerte con Rojita, los dos centrales que hablamos, y Alderete, ¿verdad? Que son bien fuertes. Y de ahí de medio para arriba pone volantes que puedan llegar. Sencillo. La pregunta de Denny, para discutirlo mañana nuevamente. Vos venís, Paraguay sale al ataque, y ellos no saben que te pueden pegar fuerte de contra con esta velocidad estos jugadores. Sí, claro. Sí. O Paraguay va a entrar decididamente a romper la Colombia. Nos pasó en lo último Paraguay-Colombia. Paraguay buscando y Colombia nos viene y nos liquida. Así, Paraguay desesperado en la búsqueda. Esa, porque cuando decimos imperiosamente hay que ganar, imperiosamente hay que ganar, imperiosamente hay que ganar, hay que ver cómo se le gana a Colombia. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bigmayflores.com. Regalamor, regala Big My Flores. Volvió la fiesta de descuentos más grandes del país. Up2P. Liquidamos todo desde hoy hasta el domingo. Descuentos únicos y reales en todos los productos al contado y en cuotas. Te esperamos en Bollines Músicos del Chaco. En horario especial. Hoy de 7:30 a 20 horas. Mañana de 7:30 a 18 horas. Y el domingo de 10 a 17 horas. La gente sabe. Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en plastina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Variedad, precio, insuperable, calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas variadas, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano y Toque lo sabe. Por eso su línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo. Gracias a que son Clima T certificado con un diseño moderno y robusto. Mejora cada parte de tu vida con Tokio con el pacto de confianza Inigio. Albertín, llama a Peticomé al 237-7070 Albertín.
¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal la fibra óptica más rápida del país. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactlanda? Gracias a tu preferencia, Lactlanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo. Prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. El niño Luis tiene el ping-pong de la intermedia ahora. ¿Qué va a hacer el niño? Y de General Caballero su ascenso a la B. Ya lo dijo el niño cuando comenzaba el programa. El programa arranca 11:30. Ganó 2-1, decíamos. Ganó Sí, 2-1 a señor. Figari. Sí, señor. Y si escuchan otra radio de cuestión de elección, no hay problema. Pero no nos envíen cosas nosotros, que nosotros ya dijimos a través del Twitter. Nadie te va a poder tener un revólver para que nos escuche. O hacerlo de tu vida lo que querés. El programa arranca 11:30. Así nomás es la vida. Como si fuera las cosas que me rompen la bola, perdón. Sí, tenemos la intermedia y la actualidad también con las eliminatorias Sí, señor. del Compito. cuadro que se venga hoy. Me salió del alma, Luis. Farmacias Catedral llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Shopping Mariscal te invita a vivir una experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal. Un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto acorde a la exigencia de cada paladar. Todos los días de 11 a 0 horas. El Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos, solo sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona 3 máxima protección todos los días. La pasión te mueve. Rexona te protege. Listo, primeramente el capítulo de eliminatorias para meternos después en la intermedia. Así es, quedó la tabla de la siguiente manera después de la fecha de ayer. Brasil, puntero con 21 unidades, puntaje perfecto para el equipo dirigido por Tite. Argentina, 15 puntos. Ecuador, 12. Uruguay 9 y diferencia de gol 0. Hasta aquí los que irían hoy al Mundial. En zona de repechaje, Colombia 9 puntos, diferencia menos 2. Y fuera de todo, lastimosamente, Paraguay que tiene 7, Chile y Bolivia 6 puntos cada uno, Perú 5 y Venezuela 4. Cummins es la mejor elección para tu proyecto y que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los equipos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Avenida del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Ya Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Vamos a los partidos de la siguiente jornada, todos los juegos el día domingo. Empezamos el repaso con Brasil-Argentina, el clásico del fútbol sudamericano, a las 15 horas paraguaya en la ciudad de São Paulo. Se enfrentan Brasil y Argentina. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Compra cómodo y a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Te llevamos todo lo que necesitas en la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historia. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. El siguiente partido de la tarde de domingo será entre Ecuador y Chile en el Estadio Casablanca de la ciudad de Quito a partir de las 17 hora Paraguay. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil usar en frascos de 500 cc. Con gatillo pulverizador, nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. El siguiente encuentro, Paraguay-Colombia, Estadio Defensores del Chaco a partir de las 18. Duelo importantísimo para la albirroja porque hoy está fuera de zona de clasificación y justo Colombia es el quinto ubicado en la tabla de posiciones. Así que Paraguay recibirá a Colombia, reitero, el domingo en el Defensores a partir de las 18. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. El teléfono 021-292-784 y 0902-207-822. ¿Tienes una pickup? ¿Sentís la Kecomanía? Es ese deseo de poseer los accesorios Keco, antivuelco, enganches, riberas y carpa. Exigí Keco y no cualquier cosa. Te esperamos en uno de nuestros 3 locales de Erimark, con merchandising de la marca Keco. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Uruguay-Bolivia, a la misma hora del partido de Paraguay, se enfrentan el domingo 18 horas
en el estadio campeón del siglo de Peñarol estará recibiendo el cuadro charrúa al seleccionado del altitud. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Intalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Super carretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Y el último partido de la jornada eliminatoria será en Lima, Perú ante Venezuela, el domingo a las 21, hora Paraguay. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento, sí, movimiento hay móvil. Si vas a tomar, no te olvides de tu girar y chau resaca. Aprovecha los imperdibles precios que Electroban tiene para vos y paga tu primera cuota recién en octubre. Visita una de nuestras sucursales o lleva lo que necesites a tu hogar, porque los mejores electrodomésticos están en Electroban. Hoy arranca la fecha en la categoría intermedia con un partidazo, por lo menos en la previa. Por la actualidad de ambos, San Lorenzo local es tercero con 42 puntos y el líder General Caballero de Mallorquín 54 puntos. San Lorenzo tercero, hoy recibe a General Caballero, será a las 17 en el cancha del Rayadito en San Lorenzo. En Toyota GCA nos adaptamos a su tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de huellas de plata, empeño bajo cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. A ver, repaso la categoría intermedia, 10 de la mañana el partido Deportivo Santaní Rubio Ñu. Mañana 10 de la mañana, mismo horario para Fernando de la Mora, Tacuaré. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía y PCCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT 4.450 millones en premios, 3.500 millones en el poderoso, una Subaru WRX en el grandioso y salen sí o sí. 2 Quasis y una Toyota Hilux a 0 kilómetros. Anímate a soñar, pedí CNT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. A ver, repaso de partidos en la categoría intermedia el día de mañana, pero 14:45 se juega el partido General Díaz Fulgencio Yegros. Construí tu casa con Copecipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Copecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, porque haces vinos Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirossi. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad y siempre pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en la base norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. El repaso de partidos en la categoría intermedia, 9 de la mañana el domingo, Guaraní de Trinidad y Teño. Librate de los dolores con Etirol 400 el ibuprofeno en cápsulas blandas, rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etirol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfruta mucho más la vida. Hacemos Resistencia Ameliano el domingo 10 de la mañana. El domingo 10 de la mañana igualmente, pero en Campo Grande. Independiente, 3 de febrero de Ciudad del Este. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estiras que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles. HP, Lixmar, Brother y Samsung. Hace tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. A ver, repaso la categoría intermedia en Pedro Juan Caballero el día lunes 2 de mayo, será local Antatera 14:45. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería al aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook, Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños.
Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villarama el 751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. La situación en cuanto a lo que se vendrá igualmente el lunes, decíamos con 2 de mayo Aturá 14:45. Igualmente el lunes, Capiatá Trinidense en el cierre de la fecha de la intermedia, minutos los principales ubicados. Renova tu smartphone desde la comodidad de tu casa. Celular Realme 6 y 64 GB a tan solo 1.396.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py y descubrí las novedades que tienen para vos. Visión Banco, el banco oficial de Techo Paraguay, te invita a la colecta 2021. Hoy y mañana sumate con tu donación para que volver a la normalidad signifique una vida más digna para todos. Donan la cuenta número 980.000 a través de los canales digitales de Visión Banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Hablando de la tabla, General Caballero, que juega hoy ante San Lorenzo, es el líder, 54 puntos. Resistencia es el segundo con 42. 42 para San Lorenzo, que hoy será local, los primeros 3. En el cuarto lugar, jugando momentáneamente la zona allí de repechaje, en este caso por decir así, Independiente de Campo Grande tiene 40 puntos. También 40 puntos Ameliano por diferencia de goles, Independiente el cuarto. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Nectar, Burucuyá Frutica, la más fresca combinación es muy fácil de preparar. Rinda hasta 15 cócteles Pack Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en nuestras redes, @Sanicer y @Claucol. Acompañando siempre los grandes proyectos y grandes construcciones. Más de las posiciones, decíamos Independiente 40, Ameliano 40, otro que está con 40 allí cerquita nada más, Sexto Tacuarí, 39 para Terá, 39 también para Fernando de la Mora, que es el octavo, cerca está con 38 Trinidense. En el supermercado, en el colectivo, en la oficina, ya está en la calle al momento de alentar a la selección paraguaya. No importa el momento ni el lugar, Super Espuma te invita a alentar como nunca al onceno tricolor en estos partidos de eliminatorias y así despertar la garra guaraní que nos caracteriza. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Así el repaso de la categoría intermedia. Hoy en la primera división C, triunfo de General Caballero de Ceballos Cuet, 2-1 ante Capitán Figari. Matemáticamente por puntos, ya es equipo de la B. Logró su ascenso, 48 puntos para General Caballero. El segundo, Benjamín Acebal, quedó con 37, es nuevo equipo de la B. General Caballero de Ceballos Cuet, Rojo Matarife. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. El repaso de cómo está la primera vez, los partidos para el fin de semana. Hoy arranca todo con el duelo del líder de la categoría, Atlético Colegiales, el equipo de 4 Mojón, el equipo lambareño. En el estadio Luciano Zacarías a las 15 se abre la fecha en la B. Colegiales, Olimpia de Itá, hoy a las 15. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, no realmente más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Opisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Opisa exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Opisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales. Opisa, calidad para el mundo. Más de repaso de partidos dentro de la primera B. Colegiales es el líder ante Olimpia de Itá hoy a las 15. Allí en Lambaré, Rodrigo Serafini será el árbitro. Mañana juegan 3 de febrero, Presidente Hayes, 9:30 de la mañana. Por la tarde a las 15, Martín Ledesma, que es el segundo, ante Atlántida.
Estilucar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Cáceres, Numeroso, Concepción, Estilugar. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas señadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbo toda una vida con vos. En la primera vez, Colegiales es el líder, 51 puntos hasta aquí para el conjunto liberero. Martín Ledesma, 48, tercero un poco más atrás, Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar con 41 puntos. No hay asado sin choriqueso hecho, tienda con sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancopp y la FD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,90% y un seguro gratuito por un año? Contacta con Bancopp en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancopp, un banco con raíces niño. Cerramos, ¿verdad, Luis? Sí, señor. Soy una especie de Luis Amarilla, no sé quién la tengo atrás, entonces, como estamos en el segundo nivel allí en el estudio, completamos ya la tanda también Completito. con Luis. Sí. Alguien que me cuide las espaldas. Estoy solo, claro, estoy solito allí arriba en ataque, una especie de Luis Amarilla. Capítulo cerrado, dolió, pero ahora lo que viene es el presente. Sí, ¿qué vamos a hacer ante Colombia y Venezuela? Lo primero, Colombia, el domingo. Colombia. Ganar o ganar. No se le considera la realidad. No importa jugar bien, mal. Denis, tu experiencia propia, ganar. Sí, no importará el cómo. Hay que ganar este domingo. Hay que ganar y después del partido de ayer quede algo tranquilo porque se veía que tenemos jugadores. Hay muchos jugadores que solamente es saberlo utilizar y poner un sistema adecuado. Y yo creo que Paraguay va a ganar el encuentro del domingo si es que utiliza los jugadores adecuados. Explotar las condiciones y el momento de los jugadores, eso tiene mucho que ver igualmente. Totalmente de acuerdo. El no venir jugando, por ejemplo, Denis, muchas veces, ¿en qué te puede llegar a...? Por ejemplo, el caso de Arzamendia, que justo tenía esa situación, ahora lo de Pires Mota, cierto, no está para ahora, pero justo venía de lesión, es arriesgar un poquitito mejor al que está entero, 100% para este partido. Y en caso de Arzamendia, había jugadores que estaban en mejores condiciones físicas y futbolísticas que él, ¿verdad? Por citarte, Melgarejo podía jugar en esa posición. Y ahí lo que cuestionamos un poquito, que tienen que siempre jugar los mejores. Y bueno... También siempre insisto en Florentín, que es el actual líder en nuestro campeonato, que tendría que tener mucho más minutos porque le puede dar mucho a nuestra selección. Y en todos los sentidos, en el caso de Florentín, hasta ayudando para el gol, que nos dice que juegue por allí un poco más adelantado, porque últimamente está dulce, derechito con los goles. Para nuestro equipo entró no Florentín, no creo, ¿verdad? Denis para Denis sí. Después lo demás nos jugamos con Villasanti y Lucena. Pasa también por analizar lo que más mostró el entrenador. Lo que viene jugando hasta aquí. El entrenador tiene esa dupla como la base. La principal, por así decirlo, en el medio campo. Lo cierto y concreto también es que ya no hay margen de error. No. Se acabó eso de decir, bueno, mira, y más sobre todo este partido, porque puede ser el punto de inflexión. Para arriba o para abajo. Este es el momento. Si es que Paraguay llega a perder, quedaría 5 puntos por debajo de Colombia. Y si gana, se posiciona bien. Y si gana, lo supera y se metería al menos en zona de repechaje, esperando lo que haga Uruguay, que va a estar jugando a la misma hora. Porque después mirando, no es que quiera dar ya como ganadora a Paraguay para el partido del jueves ante Venezuela, pero Venezuela es una selección discreta. No es la que vino a ganarnos aquí. Paraguay tampoco es la gran cosa en este momento, ¿verdad? Pero, sí, pero Venezuela es muy flojo. Deberíamos de. Sí. Y dentro de lo que nos viene, ahí se nos viene, sí, es la preocupación propia. Si ya vamos a sortear la situación, la complicación de Colombia, después de Venezuela, ahí sí... Creo que ya vamos a estar de relleno definitivamente para lo que viene después, ¿verdad? Ese sería el masazo. Porque ya no haberle ganado a Bolivia aquí, a Perú y después completar lo de Venezuela y la misma situación de ver cómo quedamos contra Colombia, ahí ya vamos a estar para completar el calendario dentro de lo que se vendrá más adelante. Eso mirando el escenario negativo. Vamos a poner el escenario positivo que, como decía Denis, hay material con que, además que los propios jugadores internamente me parece que tienen que tener esa revolución interna de saber del por qué hoy son seleccionados, por qué están representando la camiseta de Paraguay, por qué están allí y la situación propia que cada quien está viviendo en sus equipos. O sea, que ellos mismos, fuera de cualquier esquema, de cualquier dibujo, ellos asuman esa responsabilidad. Es momento, porque muchos de estos ya vienen en la eliminatoria pasada, donde estuvieron cerquita allí, se terminó perdiendo la clasificación en esa última fecha. Con Maldini se pasó algo, no sé si similar, pero una situación particular donde a lo mejor el mensaje no llegaba y en un momento dado el grupo se reunió y dijo, bueno, vamos a poner lo que hay que poner, vamos a jugar como tenemos que jugar, como nosotros sabemos jugar y lo hicieron, Denis.
Sí, totalmente. Es el momento de que los jugadores tengan rebeldía en todo, ¿verdad? Las reuniones permanentes siempre son importantes entre ellos para analizar, no ir en contra del entrenador ni lo que quiere, ¿verdad? Sino que hasta inclusive yo me atrevería a decirte si pudieran hacer un debate con el entrenador, algún peso pesado, alguna persona, un jugador que tenga una experiencia o algún jugador que tenga visión de entrenador para debatir un poquito de la situación del equipo, ¿verdad? En qué se puede mejorar siempre. Claro. Eso ayuda y mucho. Y bueno, tener qué sé yo, yo confío mucho todavía en estos futbolistas, realmente, y no se ha perdido absolutamente nada. Eso sí, no se puede dar el lujo de perder puntos este domingo. Eso sí, y lamentablemente estamos ante una selección muy fuerte con algunos hombres de mucha experiencia y de mucha calidad. Eso también tenemos en contra este domingo, pero insisto. Pero qué mejor prueba de carácter también que enfrentarte a en Colombia. Esta situación, claro. Y también Acá tenés que poner todo, ya es poner, como se dice, la carne sobre poner toda la carne en el asador. Y también está si va a favorecer o va a ir en contra la poca gente que va a asistir en el estadio. Eso también es importantísimo, ¿no? Si va a ayudar o va a perjudicar el rendimiento de los futbolistas. Totalmente. Y hablando de lo que se viene, ya el capítulo nuevo, que será el juego ante Colombia, está allí, jugó mucho tiempo. Roberto Ovelar habló con nosotros. El Búfalo ahora está en Perú, está en la actualidad de Roberto Ovelar. Habló un poquitito de lo que fue el partido de ayer, pero principalmente lo que tiene Colombia y lo que será ese partido de Paraguay el próximo día domingo ante Colombia. Roberto Ovelar, el Búfalo, a continuación. La audiencia y fútbol a lo grande. El factor que no se puede romper. ¿Cómo andás, Roberto? Bien, Arturo, acá saliendo de COVID. He bajado como 7 kilos. ¿Tuviste COVID? Sí, tuve COVID, tuve como 18 días ahí, prisión domiciliaria, digamos. ¿Pero ahora estás bien? Sí. Bueno. Tengo ya días saliendo de eso, me bajó como 7 kilos. Pero bueno, estamos mejor ya ahora. Bueno, y te vayas recuperando bien y tenés que cuidarte post-COVID, ¿sabía, no? Sí, hay que cuidarse bastante, en eso estamos, Arturo. Saludo a la familia, sabes del aprecio que te tenemos, o primero yo te tengo, Roberto, el Búfalo. Contanos esto con relación a Colombia, que va a enfrentar el domingo. De este equipo colombiano con ausencias, con retornos, como el caso de Falcao que volvió, por ejemplo, ¿cómo lo ves vos a Colombia? ¿Dónde tienen punto fuerte? ¿Dónde son más endebles, Búfalo? Sí, Arturo, yo creo que la selección Colombia ahorita mismo está en un nuevo proceso, un nuevo entrenador. Reinaldo obviamente sabe mucho lo que es los jugadores. La mayoría de los que están ahí estuvieron con Reinaldo en procesos pasados, en clubes como Nacional. Pero sí, para mí Colombia tiene mucha variante. En todas las líneas tienen jugadores que están haciendo muy buena campaña en sus clubes y no sé, o sea, por lo mostrado Paraguay ayer, no sé por qué lado se le puede atacar, ya que, como te digo, tiene variantes en todas las posiciones, tiene jugadores de jerarquía y es jodido, va a estar bueno ese partido. Claro, yo te preguntaba, Búfalo, Roberto, porque te imaginas que estamos todos traumados por la Copa del Mundo. Si bien es cierto, no se sacaron ventaja los supuestos cuartos, porque Ecuador está tercero. Hablamos Perú, Uruguay, Colombia mismo que empató, Chile, Paraguay que perdió, Chile que perdió con Brasil. Si nadie se escapó de ese lote. Y viene Colombia a jugar el partido y enseñarnos con el fútbol colombiano. Juegan igual de visitante que local que visitante. Ellos no se transforman mucho cuando salen. Tenemos la experiencia de que en los últimos 3 partidos jugados acá, para 3 mundiales, las 3 fueron victorias colombianas, Roberto. Sí, Reinaldo es un entrenador que propone, y por los jugadores que tiene ahora, que son de buen pie y tienen las transiciones rápidas, me parece que por ahí va a ir ese partido de la selección Colombia. ¿Cómo va a ir, pensás vos? Para mí que va a salir a proponer, ¿no? Porque por las cualidades de jugadores que tiene la selección de Colombia. Tiene muy buen juego,
y a Reinaldo le gusta jugar. Entonces yo te diría que por lo visto, por lo mostrado y conociéndole a Reinaldo, me parece que va a salir a proponer a buscar el partido desde el comienzo. Individualmente, en este equipo, y ayer jugó Mejía, es libertad, dicho sea de paso. ¿Vos pensás que Reinaldo Rueda, quien te referí, le va a decir a Mejía, vení Mejía? ¿Vos conocés esto acá? ¿Vos conocés el mercado paraguayo? ¿Lo puede poner de titular? No sé, por eso te digo, o sea, no creo que bueno, no sabría decirte, Arturo, obviamente, pero en Colombia tiene, la mitad de la cancha tiene jugadores como Cuellar, que me parece que es un jugador extraordinario, y bueno, yo digo que va por Cuellar. Roberto, aquí mirando la formación que ayer presentó Colombia ante Bolivia, jugó de centro delantero Roger Martínez, que en realidad tiene más características de arrancar de atrás, y en la banca estuvieron Falcao y Borja. Me parece que de buenas a primeras, no sé si coincidís conmigo, probablemente o Falcao o Borja sean titulares aquí en Asunción, mirando otra característica de partido, ¿no? Yo diría que sí, ya que en altura proponer no es fácil, ¿no? Y en llano me parece que esos dos delanteros pueden estar, Borja o Falcao. Y un tema para nosotros, en este caso para tener especial atención, lo de los costados, porque muchas veces nos cuesta cuando en el 1 contra 1 en los duelos individuales aparecen jugadores rápidos del otro lado. Y Cuadrado de un lado, Luis Díaz, que la rompió en la Copa América, del otro. Seguramente mantendrá eso el entrenador para jugar ante Paraguay. Sí, yo creo que de visita en este partido, porque el resultado también Colombia, me parece que va a ir con todo, ¿no? Lucho Díaz por otro lado y Cuadrado por derecha, ¿no? Y son jugadores muy desequilibrantes y cuando Colombia juega de local, explota mucho las bandas, que son Lucho y Cuadrado, ¿no? Y por ese lado hay que tener mucho cuidado cuando le toque enfrentar a Paraguay. Roberto, particularmente te sorprendió que ayer Colombia no haya ganado. En los papeles previos lo veía como favorito, aunque sea en la altura. No es fácil jugar en la altura, para nadie, ¿no? Y Colombia en los últimos partidos, no sé, creo que no le ha ido bien ante Ecuador. La última vez creo que empató, no sé cómo fue. Yo no llegué a ver el partido, pero obviamente viendo así desde arriba Colombia por los jugadores que tiene, uno dice que debió haber ganado. Nos diste una descripción, si es por esa descripción, estamos muy temerosos todos, ya que parecía que Colombia es un equipo fuerte que juega, y yo creo que nosotros tenemos que, Paraguay tiene que preocuparse en jugar, en preocuparse en quitar resultados, no tanto ya mirar lo que es el rival, ¿verdad? Porque nosotros en este partido que pasó nos preocupamos mucho de lo que era Ecuador y bueno, resulta que nos ganó. Entonces, y nosotros nos olvidamos de jugar un poquito. Yo sé que la altura es algo difícil, pero si ayer Paraguay se animaba un poquito, yo creo que conseguía mejores resultados. Así es que yo creo que también, Roberto, en ese sentido, Paraguay tiene lo suyo y si se propone a jugar y a encarar de una buena manera, tiene muchas posibilidades de quedarse con los 3 puntos aquí. Sí, Denis, estamos hablando la virtud es el rival, obviamente, ¿no? Pero hay que tener claro que la selección Paraguay también tiene que buscar la manera como le va a encarar a la selección de Colombia. El partido de ayer yo estaba viendo y nosotros no hemos construido fútbol para poder atacar al arco rival. Creo que fue muy vertical cada vez que agarrábamos el balón. De una salíamos hacia los costados para atacar y perdíamos muy rápido la pelota. Entonces, sin construir desde el fútbol muy rápido, es muy complicado. Pero de todas maneras, ayer el planteamiento para mí fue aguantar el partido, ¿no? Sabiendo las condiciones adversas que tenés, jugar en altura, y a ti te ha tocado jugar muchas veces, en muchos partidos. No es fácil jugar por fuera. El volante que va por fuera tiene que llegar al largo rival y después tiene que volver a defender hasta el área en la cual estás defendiendo. Entonces, me parece que nosotros tenemos que buscar más la posesión de la pelota. Para mí, yo quiero ver ese cambio realmente que estamos buscando, ¿no? Porque
el fútbol para mí se construye a partir de la tenencia de la pelota. Si vos no tenés la posesión de la pelota, es muy difícil poder construir un fútbol que para mí, en la cual quiero que mi selección tenga esa diferencia y marcar esa diferencia construyendo a partir de la tenencia de la pelota. Muchísimas gracias con el Búfalo, saluda a la familia Roberto. Fuiste muy descriptivo y eso está muy bien, sentaste en tu posición y la gente te habrá escuchado con mucha atención. Roberto, un saludo del aire, seguiremos charlando, éxito en lo que haces, Roberto, te sigo por Twitter para que sepas. Dale, Arturo, igualmente, saludo para todos, un abrazo. Gracias, igual. Roberto Ovela. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. La albirroja recibe a la tricolor en el Defensores del Chaco con el objetivo de la lucha por llegar a Qatar 2022. Paraguay versus Colombia. Lo vas a escuchar junto al relator con más eliminatorias mundialistas, Arturo Máximo Rubín, con los comentarios de Fabián Sanabria y la opinión de Denis Cañiza. Domingo 5 de septiembre, 18 horas, jugamos en casa. Fútbol a lo grande, edición eliminatorias Qatar 2022 por Monumental 1080 AM y redes Monumental. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 26 grados.